El héroe estaba parado en medio de un lugar extraño que parecía un desierto. El joven miraba con horror todo lo que ocurría, sin entender dónde estaba ni, lo más importante, cómo había llegado allí. Una extraña criatura dijo que el hombre había venido, añadiendo que este era el único dios entre todas las personas. Unas entidades extrañas le dijeron a unos que se durmieran, y a otros les profetizaron la muerte, lo cual estaba destinado a suceder, lo que dejó al joven en shock. De repente, un enorme monstruo se dirigió hacia el desafortunado hombre, quien mirándolo con los ojos muy abiertos, le pidió que no lo hiciera. Kise siguió gritando y saltó a la cama, frotándose la cabeza. Se alegró de que solo fuera una mala pesadilla. Al salir a la sala de estar, nuestro héroe decidió que eran aproximadamente las 6 de la mañana, y por eso tenía muchas ganas de dormir, aunque al mismo tiempo quería comer algo. Al mismo tiempo, en otros apartamentos se podía oír a algunos residentes hablar de la necesidad de saltarse el desayuno, o de tener que apresurarse para ir al trabajo. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Hongshu, donde se inició la reconstrucción tras una tormenta solar ocurrida hace 18 años, y ahora esta ciudad se ha convertido en un centro para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ese mismo día, vestido con un disfraz de helado, el joven se acercó activamente a la niña, quien enojada les dijo que la dejaran en paz. Al quitarse el sombrero, el muchacho se quejó de que tenía mucho calor, por lo que el joven no esperaba que ni él ni nadie más pudiera vender nada con semejante traje. Además, a Kise no le gustaba el hecho de que los transeúntes lo miraran con cierto desdén. Muchos querían tomarle una foto para mostrársela a sus amigos. El joven se preguntó por qué eligió ese trabajo en particular, y justo cuando nuestro héroe pensó que los niños disfrutaban de lo que estaba haciendo, escuchó a un niño decirle a su madre cómo se sentía estar vestido con un disfraz de caca, aunque en realidad era un cono de helado. El niño se quejó y comentó que nunca compraría nada que una persona tan fea vendiera, haciendo alusión a Kise. En ese momento, el chico se percató de su jefe, quien le hizo comentarios al empleado sobre cómo estaba hablando con los clientes, y le pidió al joven que fuera a su oficina. Después de darle a nuestro héroe unos días de salario, el hombre le dijo con calma que no volviera a salir, aunque Ki se no podía entender por qué lo estaban despidiendo. El jefe dijo que compró este maravilloso traje para atraer clientes, pero resultó que ellos, por el contrario, comenzaron a evitar este lugar. Aunque el chico no creyó hasta el final que lo iban a despedir, lo hicieron, y el gerente dijo en voz alta que los jóvenes estaban siendo irrespetuosos. Mientras se movía por la ciudad, nuestro héroe estaba seguro de que todo era para bien, porque estaba cansado de llevar el rollo de huevo, el rollo que estaba arruinando su cuerpo. El joven se alegró de poder concentrarse ahora en el partido de hoy. Kise vivía en el distrito antiguo, pero no le importaba en absoluto. Sentado frente a la computadora, el joven estaba ocupado con algo propio. Mientras jugaba a juegos de computadora, el joven leyó un mensaje de que alguien quería saber dónde se escondía. Pero después de solo unos minutos, el joven estaba feliz de haber logrado llegar a la cima en un mes. Se había convertido en un ganador, aunque no había sido fácil. Aunque Ki se estaba un poco molesto con su competidor, quien afirmó que se verían la próxima semana durante el próximo torneo, en ese momento, en un lugar desconocido, un jugador estaba sentado, pensando en el hecho de que nuestro héroe pensaba demasiado bien de sí mismo, creyendo que era el mejor en los juegos. El oponente sabía el nombre de su oponente, pero al mismo tiempo, nuestro héroe pensó que era una persona bastante extraña. Mientras seguía sentado frente a la computadora, el chico dijo en voz alta que de todos modos eventualmente se juntarían con este jugador. Al darse cuenta de que ya era tarde, nuestro héroe se fue a la cama, pero en lugar de un sueño tranquilo, soñó con una fiesta a la que asistían muchas chicas. Pero el joven no terminó su sueño porque recibió una especie de paquete. Aunque Chi se no entendía por qué estaban haciendo esto a las 4 de la mañana. Cuando llamaron al chico por su nombre, al principio se sorprendió, pero luego se sorprendió pensando que el mensajero debía saber esas cosas. Cuando el joven abrió la caja, se sorprendió mucho, porque dentro había una caja de madera normal y corriente. Al principio, nuestro héroe pensó que había recibido un premio por ganar el torneo, pero luego decidió que esto no podía haber sucedido tan rápido. Sin embargo, después de un momento, el joven decidió que le habían traído la espada más poderosa. Blandiendo el cuchillo, el adolescente se sintió más poderoso y más importante que nunca. Pero al momento siguiente, nuestro héroe se sintió molesto y enojado por algo, y decidió que presentaría una queja por algo así, ya que no era un niño de 3 años para aceptar tal cosa. En ese momento, el hombre desconocido oyó que le informaban de que la espada había sido entregada, y por lo tanto, el mensajero regresaba. De repente, el chico escuchó un mensaje que le llegaba y decidió que la gente estaba despertando tan rápido que se tomó su teléfono
y decidió que el chico con el que se suponía debía arreglar las cosas le estaba escribiendo. Y un momento después, una persona desconocida declaró que todavía estaba cuidando al joven y agregó que era el único que tenía condiciones de trabajo estrictas. Y luego continuó hablando sobre cómo tenía una solicitud para un trabajo en South Baisea. Y, por lo tanto, si el joven estaba listo para esto, entonces podrían resolver este problema. El chico dijo que llegaría pronto, especialmente porque ya estaba en la estación, y pensó que esta isla es conocida por ser su capital de tecnologías futuras y que la mayoría de las empresas son empresas de tecnología avanzada. Sentado en el tren, Kise leyó un mensaje que decía que su paquete no podía ser entregado en ese momento, pero que sería posible un poco más tarde. En ese momento, el tren pasaba bajo el agua, por lo que los pasajeros estaban encantados de ver tanta belleza. El joven pensó para sí mismo que el mensaje que había leído no tenía importancia, aunque sí se inmediatamente notó la belleza, quien notó que todo lo que habían dicho sobre este lugar no era mentira. Un momento después, la bella miró al niño que admiraba el fondo del océano, aunque le informó al pequeño que el verdadero fondo del mar es frío y oscuro. Además, no es nada hermoso. Nuestro héroe no podía entender por qué el extraño hablaba así del océano. Sin embargo, cuando los enormes ojos de la muchacha lo miraron, el joven solo pensó que aquella extraña era muy hermosa. Además, al joven le gustó la risa de esta pasajera, y cuando ella le guiñó un ojo, se dio cuenta de que su corazón estaba conquistado. Pero los pensamientos y fantasías duraron poco, pues el conductor anunció que ya habían llegado al destino. Mientras bajaba del tren, el chico decidió que en algún momento del camino fingiría haber chocado accidentalmente con una belleza, pero al darse cuenta de que había muchas otras personas cerca que querían hacer lo mismo, se dio cuenta de que no era el único con la idea. Al final, el joven fue el último en abandonar el vagón, pero estaba más preocupado por llegar tarde a su nuevo trabajo. En ese momento, en la Torre Platino, hacia donde se dirigía nuestro héroe, se desarrollaban acontecimientos interesantes. Una niña inicialmente estaba molesta porque no podía ganar, pero luego pensó que había tenido éxito cuando escuchó que alguien la saludaba. Al escuchar que el chico necesitaba a Goudan, la secretaria se enojó porque le impedían ganar, e inmediatamente agregó que el visitante debía ir directamente al pasillo. El joven pensó con horror que nunca había visto secretarias así, pero un momento después ocurrió algo que dejó a Kise en verdadero shock, porque un hombre que, entre otras cosas, también había sido abusado verbalmente, fue expulsado de la oficina. El rubio, dirigiéndose al chico, le dijo que estaba equivocado y que por tanto haría lo que quisiera. Inesperadamente, Goudan, quien era el gerente del departamento de servicios intermediarios, abrazó a nuestro héroe y felizmente anunció que finalmente se habían conocido. Después de empujar al hombre a una oficina, el gerente le dijo que se sentara mientras él iba a buscar la información necesaria. Al observar a las demás personas que estaban en la oficina, el joven se dio cuenta de que no era el único que había venido a buscar trabajo. Tal vez Ki se debería haberse sentido incómodo, pero no había nada de eso. No podía comprender completamente dónde estaba. Aunque el joven sentía que lo observaban constantemente, no terminó su pensamiento, porque en ese momento Goudan entró y anunció que tenía alguna información. Después de haber repartido a todos unos documentos que hablaban de las empresas, el gerente anunció que cada persona tomaría un pedido a la vez. Nuestro héroe comprendió que se trataba de un trabajo para el grupo Kong Wang Ji, una de las 3 empresas más grandes del mundo, pero no estaba claro qué era lo que había que hacer. En ese momento, el joven comprendió que ese era el precio por introducirse en el asunto, o, más precisamente, que se trataba de una guarida de ladrones, lo que quedó claro cuando el tipo vio a un hombre golpeado en el pasillo. De repente, el rubio preguntó si realmente entendía que esto era un chantaje. El chico se dio cuenta de que este hombre también lo entendía todo, pero decidió que lo más probable era que todos tuvieran que pagar. De lo contrario, serían golpeados, aunque aún podrían intentar escapar. Nuestro héroe comprendió que se encontraba ante una situación difícil. Era como un hámster contra una serpiente. ¿Sería devorado o lucharía por liberarse? En ese momento, todos los solicitantes comenzaron a indignarse y a marcharse, diciendo que no necesitaban ese trabajo. Pero el gerente dijo que los jóvenes solo podrían abandonar el lugar una vez que hubieran pagado una tarifa de consulta. De lo contrario, tendrían que quedarse más tiempo. Kise vio cómo el hombre rubio comenzó a evadirlo, diciendo que no iba a pelear, sino que simplemente quería usar su tarjeta bancaria. Y nuevamente el joven pensó que no quería que lo golpearan, pero salir de ese lugar podría no ser fácil. Después de un rato, un hombre entró al salón y comenzó a coquetear con la secretaria. Pero en ese momento, Goudan también entró al vestíbulo y saludó a Hua. Después de esto, los hombres comenzaron a hablar de negocios y también sobre el hecho de que se podía ganar mucho dinero con los titiriteros.
Y entonces, Hua notó que el tercer piso ya estaba abierto, y también que tenía un estudiante a quien iba a enseñarle algo. Y un momento después, el joven estaba gritando a las muchachas que no lo dejaran ir. La bella les estaba diciendo a todos que se alejaran, pero el chico solo tuvo tiempo de pensar que en cualquier momento podría ser derribado. Pero justo cuando el joven pensaba que parecía haber visto a esta chica en algún lugar antes, ella tropezó y cayó justo sobre Kise. Al darse cuenta de lo sucedido, la desconocida comenzó a disculparse y a decir que lo sentía mucho, aunque inmediatamente después preguntó cómo se sentía el adolescente. Pero los chicos no tuvieron tiempo de terminar de hablar, porque el extraño agarró a la niña por la cola con todas sus fuerzas y la atrajo hacia él. Hua, volviéndose hacia alguien, explicó que no se había dado cuenta de que esta chica planeaba escapar. Sentado en el suelo, nuestro héroe exigió que liberaran a la bella, aunque alguien inmediatamente declaró que se trataba de un asunto muy común. Goudan explicó que estas personas provenían de la agencia, y por lo tanto, una persona desempleada no debería interferir en algo que no le concierne en absoluto. A la chica no le gustaba que la trataran con rudeza, así que se resistía, y el chico, a su vez, no entendía qué hacer en esa situación. El rostro del adolescente mostraba odio, y escuchó al extraño exigir que los villanos soltaran su cabello. Al darse cuenta de que sus detractores se estaban marchando, el joven se dio cuenta de que tenía que actuar, por lo que inmediatamente comenzó a empujar a todos los que lo rodeaban. El propio joven no entendía de dónde había sacado la fuerza para golpear a Hua, que sostenía a la niña, así como a varias otras personas que volaban hacia un lado. Tomando a la belleza de la mano, Kise gritó en voz alta que tenían que correr, y lo más rápido posible. Los villanos inmediatamente comenzaron a preguntar a los guardias de seguridad por qué estaban allí parados, y ni siquiera intentaban hacer nada. Y mientras los hombres decidían quién debía quedarse a vigilar a los deudores y quién debía alcanzar a los fugitivos, el hombre rubio pensaba que no había pensado que nuestro héroe sería tan valiente. En ese momento, Kise le dijo a su compañero que parecía haber una escalera justo frente a ellos, y por lo tanto, debían acelerar. Al darse cuenta de que algo debía cambiar, el joven gritó a la niña que corriera mientras él pensaba en algo. Al encontrar algunas cajas de basura, el joven comenzó a tirar todo al suelo para evitar que los villanos pudieran pasar por todo, diciendo que esa era la táctica más común. Avanzando por el pasillo, nuestro héroe se sorprendió de por qué su nuevo conocido se detuvo, pero en ese momento, el propio chico se dio cuenta de que frente a él estaban los gerentes y el personal de seguridad, quienes amenazaban declarando que de todos modos no había ningún lugar donde correr. Goudan decidió negociar, y por lo tanto, dijo que si el joven entregaba a la niña, le darían un descuento del 50% en sus servicios. Y mientras los villanos intentaron persuadir y asustar a nuestro héroe, él se mantuvo firme y declaró orgullosamente que no renunciaría a la niña. Y un momento después, uno de los matones gritó que atraparían a esos tipos bastante rápido. De repente, uno de los empleados de esta empresa señaló que no se debía mostrar piedad a los jóvenes porque Kai se lo golpeó fuertemente en la cara. Pero entonces ocurrió algo inusual. Dos tipos aparecieron de la nada y eliminaron al matón mientras el tipo y la chica huían. Parecía que el propio joven no entendía lo que estaba sucediendo, pero no necesitaba hacerlo. Resultó que los cautivos habían logrado escapar y ahora estaban vengándose de sus agresores por haberlos atraído a una trampa. Después de un tiempo, los hombres, que estaban tratando de recuperar el sentido, dijeron que no debían dejar ir a Kise, aunque algunos tenían miedo de este tipo. Al tratar de encontrar a los fugitivos que se escondían a la vuelta de la esquina, los hombres se quejaron de que no podían encontrar al joven. La niña no entendía cuánto tiempo más tendrían que esconderse, pero nuestro héroe le pidió a la bella que tuviera paciencia, preguntándole al mismo tiempo si sentía alguna incomodidad en ese lugar. Sonriendo, la nueva conocida agradeció a su salvador, añadiendo que estaba bien. El joven avergonzado declaró que no necesitaba gratitud, simplemente hizo lo que tenía que hacer, y pensó para sí mismo que este era uno de sus mejores días. Shise continuó ocultándose de sus perseguidores y admitió que creía que nadie correría tras ellos y que nadie los buscaría. Habiendo presionado con todas sus fuerzas el dedo del chico, la chica inmediatamente comenzó a reír, al escuchar que el joven se quejaba de que le dolía, aunque inmediatamente decidió no hacerlo más, comprendiendo el disgusto de su compañero. Finalmente, la muchacha dijo repentina y abruptamente que su nombre era Taozi, recordando que aún no había dicho su nombre, tras lo cual le pidió a su nuevo conocido que se presentara. El joven se identificó inmediatamente y comenzó a contar la larga historia de su nombre, dándose cuenta que la bella nuevamente se reía de él. Nuestro héroe comprendió que después del atardecer, la vida nocturna de la gente en el sur de Baishishou apenas comenzaba, y por lo tanto, realmente podía relajarse.
Para asegurarse de que todo estaría bien, Taozi volvió a preguntar y recibió una respuesta afirmativa. Por un momento, el chico pensó que la chica se estaba repitiendo, porque quería agradecerle nuevamente, al escuchar que era innecesario, y luego se quitó la chaqueta y le pidió a su amigo que se la pusiera, su amigo, quien nuevamente se disculpó por haberle impuesto algo al chico. El joven no respondió a este comentario. Dijo nuevamente que se habían topado con tipos malos, y por eso quería saber si habían hecho daño a la belleza. Después de abofetear al joven, Taozi dijo claramente que su vestido se había rasgado mientras estaba salvando a alguien, y luego agregó en un tono más tranquilo que esas malas personas habían engañado a su amiga. La campaña publicitaria en la que estaba involucrada su amiga resultó ser una empresa del mercado negro, por lo que estas personas deshonestas obligaron a la desafortunada mujer a tomar fotos completamente diferentes a las que habían prometido inicialmente. A la bella se le dio tiempo para recomponerse, pero lo utilizó para enviar un mensaje, y al recibirlo, Taozi fue inmediatamente a ayudar. La niña dijo que sus amigos lograron destrozar el equipo, después de lo cual comenzaron a correr. Fue durante su escape que se encontró con nuestro héroe. El joven, al oír esta historia, le preguntó a su amigo quién era ella para entrar sola en la guarida de tales bandidos. La niña no respondió directamente a la pregunta, simplemente le guiñó un ojo al joven y dijo que estaba contenta de haber conocido a Ki-se. El chico avergonzado pensó que debía decir al menos algo, e inmediatamente declaró que ya era demasiado tarde. Al escuchar cómo la bella notaba que ya había pasado el tiempo desde que se suponía que debían encontrarse con su amiga. Escribiendo rápidamente su número de teléfono en la mano del joven, Taozi le dijo que no se olvidara de escribirle, señalando que ahora no tenía miedo de los bandidos. Mientras huía, la niña dijo que algún día le pagaría a su salvador, y de inmediato le recordó que no se olvidara de llamarla. De pie en medio de la calle, nuestro héroe pensó que su conocida podría haber sido un poco más femenina, pero por otro lado, todavía estaba contento de haberla conocido. Al regresar al establecimiento, los malintencionados admitieron honestamente que habían dejado escapar a los fugitivos. Encendiendo un cigarrillo, Hua dijo enojado que después de esto, su gente todavía tenía el coraje de regresar. Al darse cuenta de que el villano estaba seriamente enojado, los guardias inmediatamente intentaron retirarse, diciéndole al hombre que se calmara porque irían a buscarlo nuevamente. Pero Hua inmediatamente comenzó a insultar a sus trabajadores, diciendo que ni siquiera podían encontrar a dos adolescentes, y mucho menos asuntos más serios. Inesperadamente, Gu Deng defendió a los muchachos, diciendo que no había necesidad de discutir, y que todo se podía explicar con calma. Pero esta frase alarmó al líder. Pero el hombre le explicó a Hua que este sujeto se había registrado con ellos antes, y por lo tanto, la dirección de casa de este Ki se estaba en la base de datos. Al oír esto, el líder gritó aún más fuerte, señalando que si tenían información, ¿por qué nadie había actuado todavía? Y un momento después, el villano declaró que tan pronto como marcara el número de teléfono del joven, todos estaban obligados a permanecer en silencio, y él mismo hablaría con él. Pero no pasó mucho tiempo, y los guardias escucharon el apodo de Qiu, dándose cuenta de que su líder estaba llamando a algún anciano. Wo Yue, quien era el líder de la banda del Lobo Esmeralda, inmediatamente preguntó si Hua estaba realmente en problemas, y lo escuchó pedir que le enviaran algunos hombres. El hombre no quería abandonar a su pueblo, pero el malvado insistió en lo suyo, diciendo que quería castigar a un muchacho. Al abrir los ojos, nuestro héroe no entendía dónde se encontraba. El chico estaba seguro de que estaba acostado en su cama. Sin embargo, una voz espeluznante llamó al adolescente por su nombre y le exigió algo incomprensible. Ki-se, como antes, no entendió nada, y por eso le pidió al extraño que se mostrara. Aunque en realidad el joven estaba muy asustado, el extraño continuó asustando a nuestro héroe, repitiendo que finalmente lo había encontrado. El joven comprendió que esa voz diabólica, que también reía, era espeluznante, pero no entendía a quién pertenecía. El joven no entendía qué era lo gracioso, aunque un momento después se fijó en su mano ensangrentada, sin entender dónde había logrado hacerse daño. El héroe asustado intentó comprender dónde se encontraba, pero no tuvo éxito. Además, le preocupaba el hecho de que, por alguna razón, no podía moverse, como si una fuerza invisible lo tuviera atrapado en una red. Por un momento, pareció que el joven no podría salir de allí, pero al minuto siguiente, Ki-se se encontró en su propia cama, pensando que el sueño era extraño, aunque inmediatamente, al examinarse, el joven descubrió heridas que no deberían haber estado allí. Al mirar su daga, el niño decidió que era muy posible que simplemente hubiera estado sonámbulo y se hubiera lastimado accidentalmente. De pie en la ducha, nuestro héroe recordó que recordaba claramente haber arrojado la daga a la sala de estar y no haberla dejado en el dormitorio, pero luego notó los números, que estaban parcialmente borrosos. Sin embargo,
El adolescente inmediatamente recobró el sentido y recordó que tenía el número de teléfono de Taozi escrito en su mano, algo que el chico había olvidado por completo. Sentado en la habitación, el rubio se alegró de haber logrado escapar, contento por este giro de los acontecimientos, y luego recordó a Kise, diciendo que, lo más probable, volverían a cruzarse. Esa misma noche, tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios en Goodno Technology, y fue un evento realmente magnífico. Parado afuera de la puerta, el chico pensaba que estaba empezando a ponerse nervioso porque no creía que participaría en una ceremonia tan grandiosa. Y mientras Kise pensaba en lo bueno que era no haberse quedado dormido, las chicas se acercaron a él y saludaron al joven con la mayor cortesía. Los empleados le pidieron al joven que se pusiera el disfraz que tenían preparado para él, agregando que incluso incluiría un cetro, lo que sorprendió mucho al joven. Mientras se dirigía a los vestuarios, el adolescente dijo que lo había entendido todo, y por eso fue a cambiarse. Cuando nuestro héroe se fue, las bellezas dijeron que había llegado sin cinta, y por lo tanto, era difícil reconocerlo como un campeón, y su rostro era bastante común. Al entrar al vestuario, el joven inmediatamente comenzó a presentarse y a decir quién era, así como el propósito de su visita. Preparándose para su aparición, el joven dijo que era el campeón del año, y por eso quería que lo cuidaran. Mirando su traje, Chise declaró que era demasiado pesado para él, aunque inmediatamente escuchó la voz de alguien que decía que el tipo podía ser escuchado desde afuera. Un momento después, el adolescente levantó la vista y preguntó sorprendido quién le estaba hablando. Y mientras nuestro héroe le contaba al rubio que se habían visto literalmente desde la mañana, dijo que resultó que Ki se había hecho con este cetro, lo que le resultó difícil de creer. Después de esto, nuestro héroe, con una mirada algo insatisfecha, declaró que su oponente, o mejor dicho, el que ocupó el segundo lugar, estaba parado frente a él, y que precisamente por eso estaba enojado. En ese momento, el presentador Bao Bao informó a todos los presentes que la ceremonia de entrega de premios estaba a punto de comenzar. Kise, quien escuchó que lo llamaban campeón, parecía no darse cuenta del todo de que él era el que estaba en el escenario, y que él era el que estaba siendo entrevistado. El chico intentó decir algo, pero no le salió nada, especialmente después de que le dijeron que habría un invitado especial en la fiesta. En ese momento, Taozi, quien era el representante del grupo con Wang, apareció en el escenario y se suponía que debía dar un discurso. Guiñándole un ojo a nuestro héroe, la niña insinuó que el joven no debía contarle a nadie lo que había sucedido recientemente, y mientras la muchacha reflexionaba, el rubio la observaba atentamente. Después de esto, la bella felizmente manifestó que le gustaría felicitar a sus ganadores. Además, espera que más jugadores se unan a ellos en el futuro. Al escuchar a esta chica hablar, el chico pensó que se sentía como una especie de perdedor que había imaginado todo tipo de cosas para sí mismo. Después de un tiempo, un hombre en el techo de Goodno Technology informó que estaba mirando a Kise, pero no estaba haciendo nada. Mientras daba instrucciones a alguien, el rubio escuchó al tipo decir que él podría detener al criminal y no sería un problema para él. Después de lo cual, el hombre en el tejado comentó que finalmente podría asumir otra tarea. El joven permanecía majestuoso sobre el tejado y miraba fijamente hacia adelante. Y poniéndose las gafas, dijo en voz alta que le prometía buena suerte a nuestro héroe, aunque no especificó nada más. Mientras caminaba por la ciudad por la noche, el niño pensó que no había pensado que el evento terminaría tan tarde, pero le preocupaba que Taozi se hubiera ido demasiado temprano, como si tuviera prisa. El chico recordó su última conversación, que trataba sobre la chaqueta, y decidió que debían volver a verse. Pero un momento después, el joven escuchó unos pasos extraños y vio una sombra frente a él, por lo que decidió que había alguien en el callejón. De repente, nuestro héroe vio a toda una pandilla preguntándose si él era realmente Kise, y entonces pensó en cuál era la mejor manera de lidiar con la situación. En algún momento, el joven decidió que sería mejor dar un nombre diferente, diciendo que había habido un error, pero los bandidos dijeron que no había necesidad de esconderse detrás de eso. Reconocían perfectamente al adolescente. Habiendo ordenado sus pensamientos, el chico decidió que lo estaban buscando, pero estos villanos no eran como aquellos de los que logró escapar. A pesar de esto, era necesario permanecer alerta. Los oponentes no iban a esperar nada, por lo que uno de ellos blandió su palo e inmediatamente comenzó a insultar a nuestro héroe. Los jóvenes dijeron que el adolescente había provocado a la pandilla Lobo Esmeralda, y por lo tanto debía ser asesinado. Mientras esquivaba, el adolescente pensó que había demasiados villanos, y por lo tanto sería difícil para él contraatacar. Además, ni siquiera pensó que alguien pudiera tenderle una emboscada en el callejón. Y mientras los bandidos rodeaban al adolescente, él pensaba en cómo, habiéndose convertido en campeón, pudo volver a encontrarse con la chica que le gustaba. Sin embargo,
Lo que fue un poco deprimente fue que después de esta reunión, el tipo tuvo que ser golpeado en ese lugar sucio. Pero al minuto siguiente, algo salió mal. Primero, la espada de nuestro héroe apareció de algún lugar. Y, segundo, algo incomprensible les sucedió a los villanos. Y por eso maldijeron de forma más amenazante que nunca. Ahora parecía que el propio joven había cambiado, lo que fue notado por sus detractores, quienes dijeron que el joven no debía hacer eso. Uno de los villanos, mirando al muchacho, notó que algo le parecía extraño, como si esa daga hubiera volado hacia el muchacho por sí sola. Y esto no solo era extraño, sino también peligroso, porque si se había vuelto completamente diferente, y por eso el líder ordenó a su gente que se ocupara rápidamente de ese tipo. Y solo al propio joven no le importó en absoluto, aunque escuchó que los villanos se quejaban de que su oponente se había vuelto increíblemente fuerte. El joven comprendió que no tenía tiempo que perder, y por eso derrotó fácilmente a sus rivales. Los hombres intentaron hacer algo, sabían que eran mayoría, pero eso no les ayudó en nada. Al darse cuenta de que las fuerzas no eran iguales, algunos de los pandilleros ya estaban huyendo, diciendo que no tenían idea de quién era este tipo, o por qué era tan fuerte. En ese momento, Hua bloqueó el paso a varios fugitivos, preguntándoles si realmente iban a escapar. El hombre estaba enojado por esto, pero estaba aún más insatisfecho con el hecho de que de alguna manera Kise se había convertido en una persona completamente diferente, como si la daga lo hubiera influenciado de alguna manera. En ese momento, Hua, frustrado, pidió ayuda a Dong, quien prometió salvar la situación. Sin embargo, unos minutos antes, lo que ocurrió fue que los restantes miembros de la pandilla, al percatarse de que algo andaba mal, también decidieron huir. Al ver las pastillas que estaban en el suelo, el líder de la pandilla se volvió hacia Dong y le preguntó qué le estaba pasando. Pero él solo sonrió para que todos pudieran acudir a él y sentirse bien. El hombre no dijo nada, solo recordó que el joven tenía algo que le permitía aumentar su adrenalina, aumentando así su propia resistencia varias veces. Nuestro héroe, al ver a su nuevo rival, pensó que se trataba de una droga prohibida entre la pandilla, y por lo tanto no estaba claro de dónde la había sacado este hombre. Y solo el enemigo no pensó en nada. Miró atentamente al muchacho, dispuesto a atacarlo en cualquier momento. A pesar de ello, el joven no tenía prisa por hacer nada. Estaba preparado para cualquier giro de los acontecimientos. Dong aceleró y golpeó con todas sus fuerzas donde recientemente había estado nuestro héroe. Mirando hacia adelante con horror, el joven comenzó a maldecir, diciendo que el niño de alguna manera había logrado esquivarlo, lo cual era algo increíble. El hombre que estaba detrás de su oponente lo golpeó inmediatamente, poniendo a su oponente de espaldas. Había algo de odio e incluso ira en los ojos de Kise, pero al mismo tiempo permaneció en silencio. De repente, el oponente saltó de su asiento e inmediatamente agarró al joven por la cara, empujándolo rápidamente a un lado. De alguna manera, el hombre logró literalmente estrellar al adolescente contra una pared de piedra. Hua, que observaba todo desde la esquina, no podía creer que la fuerza de su conocido fuera tan grande. A pesar de esto, nuestro héroe ni siquiera pensó en rendirse, y por ello asestó un golpe muy fuerte a su oponente. Él claramente no esperaba algo así, por eso miró atentamente al joven. Pero estaba claro que el joven no iba a rendirse, y por eso golpeó aún más fuerte para dejar fuera de juego al villano. Por un momento, Dong volvió a mirar al tipo con atención, pero inmediatamente volvió a bajar al bandido. Tumbado en el suelo, el malvado continuó diciendo que había un verdadero monstruo frente a él. En ese momento, parecía que sí, se había transformado de un niño común en un verdadero gobernante, que incluso había crecido en tamaño. El villano, que estaba siendo fuertemente sujetado por el joven, pensó que iba a encontrar su fin en manos de este hombre sin valor, pero al momento siguiente, Hua, que agarró una pistola y comenzó a dispararle a nuestro héroe, dijo que ese era su final. Pero entonces ocurrió algo inexplicable. El hombre miró fijamente al joven y pensó que le había golpeado 3 veces, pero este seguía en pie. Después de un tiempo, el joven se encargó de todos los villanos que se encontraban en ese lugar, y se sintió como si estuviera haciendo algo increíble y bastante rápido. Sin embargo, unos minutos después, sentado contra la pared, el chico dijo que le dolía todo el cuerpo. En ese momento, una muchacha apareció en el callejón y dijo que estaba buscando al joven, y señaló que era Mary, a quien había visto detrás del escenario. La belleza saludó al joven, pero dijo que estaba contenta de ver al rey de los ángeles caídos, el mismísimo señor Lucifer. El demonio que estaba en el cuerpo de nuestro héroe declaró que ya no podría usar a este chico, y la chica solo notó que ya habían pasado 300 años. María intentó hacer algo al respecto, pero Lucifer le dijo que se alejara de él. Señalando a los muertos, el demonio preguntó si eso era realmente lo que la belleza había querido, y agregó que este niño aún no ha despertado,
Ni siquiera soporta su poder. Si le da la daga que mata a Dios, terminará mal. Después de esto, ordenó a María que matara al joven, y junto con él, a Lucifer. Pero la morena, confundida, declaró que no podía hacer eso, porque el cuchillo ya estaba atado a Quisé, y por lo tanto, podía acelerar su despertar, aunque al demonio no le gustó esa idea. Al ver que el cuerpo que pertenecía a nuestro héroe había caído al suelo, la niña gritó fuerte, y luego le dijo al maestro que no se preocupara, porque cuando el chico despertara, ella haría que nadie pudiera encontrarlo. Y abrazando al joven, continuó diciendo que no importa cuánto tiempo pase, ella seguirá esperando a Lucifer. En cuanto a todos los muertos, Mary decidió que lo mejor sería que desaparecieran y luego comenzó a hacer algo mágico. Después de esto, la bella tomó la daga, deseando que regresara a otro lugar. Al día siguiente en la comisaría, la conversación giró en torno a cuestiones rutinarias del trabajo. Uno de los jefes le preguntó a Sao sobre lo que había sucedido el día anterior en el viejo puerto, dándose cuenta de que había habido algún tipo de incidente allí. Los hombres señalaron que el enfrentamiento fue llevado a cabo por la pandilla Emerald Wolves. Tienen una grabación del puerto, pero nadie puede decir si fue falsificada. Pero desafortunadamente nadie pudo ver nada porque la grabación era de pésima calidad. Después de esto, una muchacha se dio cuenta de que habían llegado documentos importantes de la sede. Los documentos dejaron claro que el caso iba a ser entregado a otra persona, aunque el personal quería llegar al fondo de la verdad y descubrir qué había sucedido realmente. Pero un momento después, los ojos de uno de los empleados se abrieron y dijo que estaban hablando de algún grupo chino. La salvedad es que este grupo está fuera de la jurisdicción de la Oficina de Seguridad del país. Se rumorea que es un grupo misterioso, que se encarga de conflictos internos y misiones de alto secreto. Todos sabían que la banda del Lobo Esmeralda era relativamente fuerte, por lo que no estaba del todo claro para qué servía el grupo Dragón. La muchacha dijo que tenían que entregar este caso, tal como había ordenado el director, aunque el comandante dijo que entregarían el caso un poco más tarde, cuando hubieran reunido más información necesaria. En ese momento, la pandilla que perseguía activamente a nuestro héroe estaba sentada en el bar. Estaban hablando de la fuerza de algunos de sus hombres. De repente, un hombre se acercó a Hua y le dijo que habían logrado encontrar a Dong. Después de esto, el hombre fue llevado a la sala y explicó que había estado en el antiguo puerto, aunque aún quedaba la pregunta sobre la daga inusual. El hombre de cabello gris, que estaba sentado más lejos, quería saber dónde estaba el resto de la gente, e inmediatamente escuchó que nadie más había regresado. Al escuchar esto, el hombre inmediatamente comenzó a enojarse y a gritar que en este caso la búsqueda debía continuar hasta que al menos pudieran averiguar algo. Inesperadamente para todos, Don comenzó a inclinarse ante el maestro, hablando de matarlo, e inmediatamente anunció que había llegado una daga mágica. Y luego preguntó si todo lo que había visto y todo lo que concernía al hombre y la daga era realmente cierto. Encendiendo un cigarrillo, Hua pensó pensativo que ese joven o bien estaba mintiendo, o bien era igual que él. Y un momento después se volvió hacia su maestro espiritual, quien no respondió inmediatamente. El anciano inmediatamente declaró que el joven debía reunir a todo el pueblo y asegurarse de encontrar al niño y la daga. Acostado en la cama, Quise notó que le dolía todo el cuerpo, aunque no podía entender la razón, ni por qué le resultaba tan difícil abrir los ojos. El chico de repente recordó como si algo hubiera salido de él el día anterior, aunque no sabía exactamente qué. De pie en un espacio incomprensible, el joven intentó comprender si realmente todavía estaba dormido. Pero en ese momento, nuestro héroe vio una extraña figura que dijo que era ella quien había llamado al adolescente aquí, aunque esperaba que en cualquier momento despertara y esta pesadilla terminara. La sombra continuó diciendo que Ki probablemente sabe lo que es un sueño, pero esto es la realidad. Y, sin esperar respuesta, el desconocido mostró una extraña imagen, preguntando si era eso. El chico no entendía de dónde había salido una pantalla tan interesante delante de él. Pero después de un segundo, el joven sintió como si estuviera dentro de esa imagen. Y el desconocido continuó hablando de lo asombroso que es el mundo entero a su manera. Lo nuevo reemplaza a lo viejo. Los cambios son constantes. La llamada realidad cambia constantemente. Quise no podía comprenderlo todo, pero la sombra notó que esta era la verdadera realidad del universo, porque era un elemento. De repente, el chico sintió como si estuviera volando hacia algún lugar del abismo, donde no había nadie ni nada. Pero no pasó ni un minuto, y el joven se dio cuenta de que por alguna razón se había detenido. Y la voz continuó diciendo que todo nace de estos elementos. Quise escuchó atentamente esto, mientras la sombra notó que no importaba cómo cambiara el mundo exterior. El poder de los elementos era eterno, y agregó que si el joven pudiera controlar todo esto, toda la vida estaría bajo su control. Nuestro héroe no comprendió del todo lo que se le decía,
Y por eso señaló que, más bien, la tierra, el agua, el fuego y el aire son la esencia de los elementos. En ese momento, en su mundo físico, el adolescente se sentía mal, algo que pensaba en su subconsciente, pero para él todo seguía siendo un gran misterio. La sombra dijo que el frágil cuerpo del niño estaba siendo destruido hasta tal punto que incluso estaba dañando su subconsciente. El joven inmediatamente comenzó a llorar, diciendo que no quería nada de eso, pero el extraño le dijo que se callara. Al ver que algo antinatural estaba sucediendo, el joven preguntó horrorizado qué querían hacerle, y un momento después declaró alegremente que esto era una verdadera felicidad, pensando para sí mismo que tal vez nunca volvería a sentir dolor. Pero lo que más sorprendió a nuestro héroe fue que el agua tenía un aspecto extraño, y más sorprendente aún fue que envolvía su cuerpo. En ese momento, el extraño declaró que esto no era otra cosa que magia real, que ayudaría a absorber el elemento agua, estabilizar la condición y curar heridas. La tarea del joven era recordar esta magia y seguir viviendo. Al abrir los ojos, el joven continuó escuchando una voz en su cabeza, que le decía que controlara los elementos, que sintiera el poder dentro de sí mismo, que siguiera viviendo, añadiendo que siempre estaría con él. Sin embargo, no hubo tiempo para pensar en eso, porque al minuto siguiente, Kise escuchó un ruido sospechoso afuera de la puerta. Alguien decía que el joven estaba en casa. Los bandidos discutieron entre ellos que Huoyue les había ordenado no solo encontrar al niño, sino también golpear a aquel que nuestro héroe había escuchado claramente. Al entrar a la sala, los hombres recibieron la orden de seguir adelante, al darse cuenta de que no había nadie en la primera habitación. Solo pasó un momento antes de que uno de los malintencionados gritara a todos que había encontrado al tipo. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El adolescente agarró el despertador de mesa, se lo arrojó a su perseguidor y se subió al alféizar de la ventana. Los bandidos no pensaron que el joven fuera a saltar, pero él dijo con una sonrisa en su rostro que debían vigilarlo de cerca y aprender de él. Y entonces ocurrió algo indescriptible, porque todos los reunidos vieron fuego. Fue una explosión poderosa, por lo que los hombres, volviéndose hacia Flame, le preguntaron que probablemente no quedaba nada del niño. Pero el líder, al ver un agujero en la pared, declaró que no era suficiente matar a alguien, aunque ahora el hombre señalaba la altura, diciendo que, si te caes de esa altura, puedes romperte el cuello. Sin embargo, el villano, al ver las escaleras, gritó que su fugitivo había subido al tejado, y por lo tanto, debían seguirlo. Sentado en el techo, nuestro héroe pensó en cómo la pandilla de los Lobos Esmeralda en realidad estaba loca. Pero lo que más lo impactó fue el puño en llamas, sin entender cómo pudieron llegar a esto. Pero el joven no terminó su pensamiento, porque un minuto después toda la pandilla estaba detrás de él, completamente reunida, escuchando al joven ofrecerse a hablar con ellos. Sin embargo, el líder no iba a escuchar nada. Dijo que no podía ser sobornado porque necesitaba al niño. Sosteniendo su daga en su mano, Kise dijo con miedo que si los villanos se acercaban a él, ya no sería tan educado. El niño dijo felizmente que tenía en sus manos una espada mágica que había recibido de una competición de juegos, aunque los villanos solo se burlaron de él. De repente, nuestro héroe fue literalmente estrellado contra la pared por un poderoso golpe de fuego. Sin embargo, al segundo siguiente, el joven vio un gran depósito de agua frente a él, y mientras el muchacho subía a ese depósito, el villano gritó que o el muchacho le mostraba la daga, o sería destruido por el agua. Al ver que las llamas se hacían cada vez más fuertes, nuestro héroe, al darse cuenta de que el agua ya estaba muy cerca, esperó su salvación. Los malvados entendieron que Shi se había subido al interior, y por lo tanto, no entendieron cómo proceder. Aunque un minuto después, Flame ordenó a sus hombres que fueran a quitarle la daga al adolescente, y no le importó cómo lo iban a hacer. Mientras estaba en el tanque, el chico pensó que había logrado escapar milagrosamente, y, además, que tenía suerte de que ese tanque existiera. En ese momento, los malvados aparecieron nuevamente ante el joven, diciéndole que entregara la daga. Si eso no ocurría, simplemente lo golpearían. Y nuevamente sucedió algo inusual, porque Kise comenzó a hundirse hasta el fondo del contenedor, pensando que no quería morir todavía. Después de esto, una voz apareció en su cabeza y le ordenó al joven recordar la formación que era mágica. El chico no entendía lo que le estaba pasando, porque la sombra que el joven había visto antes ahora lo estaba ayudando. Y realmente fue una especie de magia, porque el joven de alguna manera logró permanecer bajo el agua y sentirse cómodo. Por un momento, nuestro héroe sintió que podía respirar libremente. Además, Chi se logró crear una formación sorprendente, aunque él mismo no entendía cómo era posible. De repente, los villanos, al mirar hacia el agua, notaron que no veían ningún movimiento, y, por lo tanto, estaban seguros de que el niño se había ahogado.
Y un minuto después, le informaron a Flame que todavía no había ningún movimiento visible bajo el agua, y por lo tanto, estaban listos para buscarle la espada. Sin embargo, antes de que los hombres pudieran hacer algo, inmediatamente comenzaron a gritar horrorizados porque todo temblaba por alguna razón, creyendo que el joven podría estar vivo. De repente, una fuerza invisible comenzó a arrojar a los malvados al agua y arrastrarlos hasta el fondo. Y mientras los villanos pedían a su jefe que les ayudara y hiciera al menos algo, él estaba feliz, diciendo que había encontrado algo interesante. Flame observó atentamente el agua, que ahora parecía una especie de tormenta, y dijo que quería mucho más. Y esta cosa más grande ocurrió porque en algún momento chocaron dos elementos, cada uno de los cuales tenía algo que mostrar. No pasó mucho tiempo, y el hombre ya se quejaba de lo que veía. El hombre pensó para sí mismo que parecía que inicialmente había subestimado a este tipo, que siempre había sido increíblemente fuerte. Al darse cuenta de que necesitaba seguir adelante, nuestro héroe se paró en el borde del contenedor, pero continuó usando magia. Los malvados gritaron inmediatamente que el niño todavía estaba vivo, y él notó con calma que Flame ya había querido ver de lo que era capaz, y en tono más tranquilo, añadió: si es así, entonces, ¿por qué el hombre está volando en tierra si ya debería estar pasando? Al controlar el poder del agua, Kise comenzó a insultar a su oponente, dándose cuenta de que ahora no tenía prácticamente nada que temer. El chico estaba enojado. Dijo que los bandidos se atrevieron a destruir su casa, pero ahora solo están allí parados, y antes estaban tan orgullosos de su puño de fuego. Quizás por primera vez en su vida, el adolescente estaba tan seguro de sí mismo, y por eso no iba a detenerse, diciendo que aún no lo había demostrado todo. Y cuando nuestro héroe decidió presumir del dragón de agua, se dio cuenta con aprensión que por alguna razón nada funcionaba, dándose cuenta de que, muy probablemente, sus fuerzas se habían agotado. Kise no sabía qué hacer, mientras que su oponente reflexionaba sobre el hecho de que el joven aún no había descubierto cómo usar su fuerza. El joven vio un chorro de fuego que se dirigía hacia él, y pensó que el villano no se avergonzaría de hacer tal cosa delante de un hombre desarmado. Un minuto después, nuestro héroe quedó atrapado en las llamas y comenzó a gritar porque tenía mucho calor. Escondido en el tanque, el niño se dio cuenta de que el agua se estaba calentando, pero esto no duró mucho. Al segundo siguiente, ocurrió algo. El barril explotó y el joven cayó del techo, gritando pidiendo al menos que alguien lo ayudara. De repente, junto al joven apareció un hombre rubio, que parecía surgir de la nada. Dirigiéndose a nuestro héroe, el extraño le advirtió al adolescente que se preparara para aterrizar. Y en ese momento, cuando el rubio dirigió al chico hacia algún lugar, este miró con horror, sin entender qué le sucedería a continuación. Después de esto, el joven decidió aterrizar a los villanos, quienes también estaban cayendo del techo. Tumbado en el suelo, uno de los malhechores iba a decir algo, pero no pudo hacerlo. En cuanto a Kise, se sintió mal, aunque el malhechor notó que así era como debía ser, escuchando al mismo tiempo la pregunta sobre quién era. Quitándose las gafas, el hombre rubio dijo que pertenecía al grupo del dragón chino. Era el capitán operativo Ruim. Nuestro héroe intentó decir algo, y en ese momento, Flame estaba pensando en el hecho de que estaban en una situación no muy buena, y parecía que sus pensamientos fueron leídos por el hombre rubio, quien inmediatamente se volvió hacia el hombre, y le dijo que no se habían visto durante mucho tiempo, lo que sorprendió enormemente a Kise. Después de esto, Ruim dijo que frente a él había un asesino de segunda categoría, al que nunca esperó encontrar aquí. Nuestro héroe pensó que habría una pelea, pero en lugar de eso, el villano comenzó a correr. Pero nuestro héroe quedó aún más sorprendido por la velocidad de su nuevo conocido, que no tenía intención de dejar las cosas así. Al alcanzar al villano, el joven inmediatamente le preguntó a dónde iba a correr. Flame quiso hacer algo, pero después de solo un minuto, recibió un fuerte golpe que lo hizo perder el equilibrio. Después de lanzar a su oponente lo más alto posible, el rubio le preguntó qué había dicho sobre el fuerte viento. Y mientras la pelea continuaba, Kise pensó en lo fácil y simple que parecía que era literalmente asombroso. Y solo a Flame no le gustaba todo esto. No entendía de dónde este chico sacaba tanta fuerza. El hombre inmediatamente pidió ayuda al fuego, y ya se dirigía hacia la dirección donde se encontraba nuestro héroe. El niño escuchó a su amigo advertirle del peligro, pero parecía que el adolescente no podía moverse. El joven aún no entendía cómo funcionaba la magia, pero en silencio se pedía a sí mismo que funcionara ahora, porque no podía pensar en nada más. Y funcionó. Mientras el malvado pensaba en atacar, el joven logró formar una bola de agua y enviarla lo más lejos posible. Llama gritó mientras estaba en la esfera de agua, sin entender por qué no podía destruirla, ya que nunca antes había sucedido algo así. Además, el hombre no entendía por qué la llama se movía en una dirección diferente.
En un minuto, el joven vio los resultados de su trabajo, que eran simplemente inimaginables. Al ver que nuestro héroe había caído al suelo, Ruim dijo que su ayuda ni siquiera era necesaria, aunque inmediatamente se interesó en lo que le había sucedido al joven y por qué estaba arrastrándose por el suelo. Al caer al suelo, el adolescente intentó comparar de alguna manera a los hombres, pero su nuevo conocido notó que el adolescente no tenía modales. De pie frente a una casa, Taozi dijo que había encontrado lo que estaba buscando y agregó que ahí era donde vivía Kisé, y un momento después, la niña oyó un avión volar sobre ella, el cual observó con atención. Después de un tiempo, nuestro héroe recordó cómo recientemente había estado en la calle con un disfraz de helado y se quejó de que nadie entraba al café. Al mismo tiempo, algunas personas le decían al adolescente que no entendía nada, que era bastante difícil encontrarlo. El hombre declaró con enojo en su voz que había llegado el momento y por lo tanto tomaría venganza. El joven, sosteniendo su sombrero, no entendía cómo esto era posible. Sin embargo, un minuto después se sorprendió no por esto, sino por el hecho de que por alguna razón la lluvia era roja. Ahora, el adolescente vio una daga en sus manos. No entendió cómo esa arma llegó a él, después de lo cual le pareció que estaba volando a algún lugar. El tipo gritó tan fuerte como pudo, pero todavía no podía saber dónde estaba. Sentado en la cama, Kise miró sus vendajes y pensó que realmente le dolían. El joven recordaba claramente haber estado en el tejado de una casa, después de lo cual el barril estalló y se cayó, pero después de eso no recordaba nada. Ruim escuchó a su invitado hablar en voz baja, y entonces le dijo que estaba en el cielo. Después de estas palabras, el chico comenzó a entrar en pánico, diciendo que no podía morir así como así, lo cual fue divertido para los demás presentes. Ruim decidió no asustar al adolescente, y por eso afirmó que estaba en el avión, aunque estas palabras no tranquilizaron al joven, quien ahora creía que había sido secuestrado. Kise pensó que era una broma, y lo que es más, no entendía qué querían hacerle. Sentado en una silla, el joven le sonrió al joven, y eso lo asustó un poco. Sin embargo, el rubio llamó a nuestro héroe por su nombre y le dijo que lo escuchara lo más atentamente posible. Y luego continuó hablando de cómo él es uno del grupo del dragón chino, él es responsable de todo lo relacionado con los maestros espirituales en la ciudad. Ruim dijo en tono tranquilo que había estado observando al adolescente durante mucho tiempo, aunque este no entendía si realmente pertenecía a los maestros espirituales. El rubio señaló que no importaba si el chico lo admitía o no, pero podía decir con seguridad que el joven ya debería haber sentido ese misterioso poder que estaba creciendo en su interior. Al escuchar a este hombre, Kise pensó que tal vez este hombre estaba diciendo eso porque sabía sobre la daga. Sin embargo, el amigo del niño continuó diciendo que esa fuerza era muy poderosa y que era necesario aprender a controlarla, añadiendo que habían realizado un examen médico al adolescente. Hay una bala que se encuentra justo al lado del corazón del adolescente, por lo que podría morir en cualquier momento. El joven escuchó esto con horror. No podía creer que realmente fuera cierto. Por un momento, al joven le pareció que su pesadilla se había hecho realidad, aunque esperaba que el resultado fuera diferente. Pero Ruim, sin darle tiempo a pensar, siguió hablando de cómo se dirigían a cierto lugar, y mientras el chico fuera un maestro del espíritu, sería capaz de salvarle la vida, aunque el joven dudó hasta el final de que en realidad fuera un maestro. Nuestro héroe todavía quería preguntar algo, pero en ese momento el hombre rubio anunció que debían prepararse para el aterrizaje. Mirando una isla en el océano, el joven preguntó con horror en su voz dónde estaban, y también qué les esperaba en el futuro. Y mientras el nuevo conocido del joven le decía que se preparara para salir, Kise se preguntaba si era cierto que iban a salir para iniciar una pelea. De repente, el sistema notificó que todos los datos de ubicación habían sido calibrados y que el avión estaba entrando en el campo magnético del área designada. Y entonces empezaron a suceder algunas cosas inexplicables. Tumbado en el suelo, nuestro héroe preguntó por ese lugar secreto y qué les estaba pasando. Mirando a la linda muchacha, Ruim intentó explicarle que estaban afectados por un campo magnético, que todavía era muy fuerte. Después de esto, uno de los miembros del grupo comenzó a insinuarle al rubio sobre su comportamiento no del todo decente frente a todos. Sin embargo, la muchacha comenzó a reprocharle al joven, quien dijo que en realidad todo ocurrió por pura casualidad. En ese momento, la conversación fue interrumpida por Kise, quien continuó tendido en el suelo, diciendo que si la belleza se hubiera acercado un poco más, lo habría pisoteado. La niña inmediatamente dijo que era una experta en mecánica del grupo del dragón chino, no una hermana, e inmediatamente preguntó de dónde venía el chico, creyendo que su líder lo había traído. El joven respondió a la pregunta, pero estaba asustado por esta belleza, quien declaró abiertamente que no percibía ninguna energía espiritual en la adolescente. Además, miró al hombre rubio con sorpresa
y preguntó si realmente era este hombre al que había estado siguiendo durante varios meses, habiendo escuchado que ese era el caso, pero ahora incluso, el propio miembro del equipo no estaba seguro de que fuera este joven. Y luego agregó que todo cambió cuando Kise no tuvo miedo de ir solo contra Flame, y por lo tanto, era mejor llevarlo a la isla para que averiguara todo allí. La muchacha afirmó con cautela que el número de maestros espirituales estaba creciendo, pero también había quienes pensaban que era solo un rumor, aunque el rubio explicó que nada de esto importaba. Su trabajo era buscar a esas personas y dirigir su poder en la dirección correcta. Y de inmediato, añadió que no tenía sentido preocuparse mientras estuviera a su lado, aunque parecía que a la niña eso no le gustaba. Y un momento después, usando una de sus técnicas, la belleza dejó a Ruim en el suelo, declarando enojada que tampoco debía llamarla hermana. El chico se acercó a su amigo y le preguntó cómo se sentía, al enterarse de que todo estaba bien con él. De repente, el sistema anunció nuevamente que los preparativos para el aterrizaje estaban completos, y el descenso había terminado. Corriendo hacia algún lugar, Ruim gritó fuerte para que el adolescente lo siguiera, agregando que la niña había puesto el avión en modo automático. Pero a nuestro héroe no le gustó. Kise se acercó al asiento, escuchando al hombre rubio maldecir, diciendo que el chico estaba tardando demasiado, mientras que este último se quejaba de que no podía abrocharse el cinturón de seguridad. Y entonces, todos los que estaban dentro sintieron que el avión realmente había comenzado a descender. Pero entonces ocurrió algo que el joven no esperaba en absoluto. Le pareció como si se cayeran en algún lugar. De repente, Kise se dio cuenta de que en realidad no lo había imaginado, porque el avión se dirigía rápidamente hacia el agua. El joven gritó más fuerte que nunca. Dijo que aquello no era un aterrizaje, sino una caída real, y por eso no sabía qué esperar a continuación. La niña notó inmediatamente que habían entrado al agua. El avión continuaba descendiendo. Luego cambió al modo submarino. Se activaron los sonares. Todos debían prepararse para una inmersión aún más profunda. Nuestro héroe, al ver la marca de los 100 metros en el dispositivo, pensó que esto era claramente demasiado. Pero después de unos minutos, esa profundidad cambió. Ahora era de 1000 metros. Y el mecánico seguía diciendo que la presión aumentaría porque la inmersión aún no había terminado. El adolescente escuchó al hombre rubio hablar de cómo estaban a una profundidad de 1200 metros. Por un lado era aterrador, pero por otro lado era asombroso y hermoso. Y luego agregó que el huésped perdió el conocimiento tan rápido que ni siquiera se dio cuenta de que habían llegado a su destino, y ahora podían prepararse para atracar. Al escuchar que el atraque había comenzado, Kise se quedó un poco callado, aunque su conocido le había dicho que, al menos, sonriera un poco. De repente, Ruim gritó alegremente que podían relajarse porque ya habían llegado. El hombre, asustado y exhausto, saltó inmediatamente de su asiento y corrió hacia algún lugar, escuchando detrás de él que la puerta estaba al otro lado. Al ver lo que le sucedía al adolescente, la muchacha que salió de la cabina preguntó si todo estaba bien con su pasajero, recibiendo una respuesta ambigua. Después de unos minutos, Kise se dio cuenta de que lo estaban arrastrando a algún lugar, pero se resistió activamente, diciendo que estaban bajo el agua, y por lo tanto, no podían moverse con tanta facilidad. Pero, al bajar del avión, el joven se sorprendió al descubrir que no había agua a su alrededor, sino tierra seca por todas partes. Dirigiéndose hacia adelante, el tipo preguntó por esas estatuas, pero el rubio no tuvo tiempo de explicar, y por eso ahora estaba enojado porque se dirigían en la dirección equivocada. Después de esto, Ruim notó que ahora ya nada importaba, porque el joven había activado la puerta de guardia nocturna. Mirando con horror al monstruo que tenía frente a él, el adolescente preguntó varias veces si realmente era una puerta. El rubio repitió que eso era cierto, y agregó que para activar la puerta, simplemente hay que colocar la mano sobre ella. Nuestro héroe hizo lo que le dijeron, e inmediatamente declaró que tenía algún tipo de sensación extraña. El chico dijo que sentía como una luz corría por sus vasos sanguíneos, penetrando su cuerpo, buscando algo, y a sus espaldas ya hablaban de que la puerta reaccionaba ante él. Kise miró con horror todo lo que estaba sucediendo, y no creyó que eso fuera realmente posible. Y al minuto siguiente, una fuerza desconocida arrojó al joven hacia atrás. El adolescente descontento se sentó en el suelo y se quejó de que era un portón eléctrico y estaba roto, mientras la niña señaló que él era solo un chico normal, no un maestro espiritual. Ruim pensó en lo que acababa de pasar y decidió que ni la puerta misma sabía quién era ese tipo. Ahora la niña quería acercarse a la puerta, aunque nuestro héroe tenía miedo de golpearla también, pero aprendió que se trataba de una prueba muy común, y, por lo tanto, no había necesidad de tener miedo. El joven todavía quería saber si era un maestro o no, pero escuchó que tal vez necesitarían un examen exhaustivo. En ese momento, las puertas saludaron a los invitados, diciendo que el camino estaba abierto.
Sise se quedó de pie y observó atentamente lo que estaba sucediendo. Le parecía que estaba durmiendo. Sin embargo, sus compañeros le dijeron que no se quedara allí, porque era hora de seguir adelante. Al ver la ciudad al revés, que era una isla de noche eterna, el joven notó que eso no podía ser, decidiendo que le habían dado algo de comer en el avión. El chico estaba confundido por el hecho de que la ciudad estaba ubicada al revés, y por lo tanto no sabía cómo llegar allí, pero se le mostró un ascensor celestial que podría llevarlo a su destino muy rápidamente. Mientras estaba en la fila, Kise pensó que había mucha gente en ese lugar, y el hombre rubio dijo que la razón era porque era el momento de solicitar la admisión a la universidad, lo que se realiza una vez cada 3 años. Ahora el joven no podía comprender si en ese extraño lugar existían instituciones educativas. Al entrar al ascensor, el chico no entendía dónde estaban los cinturones de seguridad, lo que le asustó mucho. Al darse cuenta de que el ascensor estaba acelerando, nuestro héroe agarró la bufanda del hombre sentado delante y no quiso escuchar el hecho de que los cinturones de seguridad eran completamente innecesarios. Y efectivamente, dentro había una calma absoluta, porque allí había una gravedad propia que suavizaba todas las vibraciones posibles. Después de esto, comenzó una pelea entre los nuevos conocidos sobre el hecho de que el adolescente debía comportarse con calma, pero ahora parece una especie de tonto. Pero en ese momento, un desconocido, que se encontraba en el ascensor, miró atentamente a nuestro héroe, sin entender quién era. Al darse cuenta de que el ascensor había comenzado a girar, Kise saltó de su asiento para ver lo que pasaba. El joven estaba preocupado de que a partir de ahora tendría que aprender a vivir al revés. Pero sus amigos dijeron que el núcleo energético de la noche libera su propia gravedad, contrarrestando la gravedad de la Tierra, y por lo tanto no sucedería nada inusual. Después de esto, los chicos empezaron a hablar sobre algún dueño de este lugar, que se suponía tenía más poder que una bomba nuclear. Al escuchar esto, el chico comenzó a sorprenderse, preguntándose si ese lugar realmente fue creado por una persona. Pero los conocidos de nuestro héroe inmediatamente comenzaron a hablar de cómo el dueño es una persona atrevida y loca, pero aún así piensa que es increíble. De repente, la niña golpeó a sus compañeros, dijo que no tenían derecho a decir esas cosas sobre su padre, después de haber escuchado que ahora todo estaba claro para todos, aunque un momento después, el joven volvió a preguntar qué clase de lugar era aquel, oyendo al rubio decir que lo más probable era que se tratase de algún tipo de escuela, y añadió inmediatamente que esta institución educativa solo acepta maestros del espíritu. Rui me explicó que casi todos aquí tenían habilidades especiales, ya que los que eran del mismo clan tenían que permanecer juntos. A pesar de ello, el adolescente no tenía claro por qué ese lugar estaba bajo el agua. Recordando que aquí normalmente se construyen cárceles, el joven avergonzado comentó que dudaba que aquello fuera en realidad una escuela, aunque el rubio inmediatamente le dijo al chico que guardara silencio un momento. El extraño, que estaba sentado no lejos de nuestros héroes, pensó que esto era muy interesante, y le dijo en voz alta a su asistente que averiguara quién era aquel chico de cabello negro, a quien nunca había visto antes. Diana dijo en tono suave que ella era una asistente, no una sirvienta, pero el joven solo agregó que vio una especie de niebla espesa en el cuerpo de ese joven. Los pasajeros decidieron que había aparecido un nuevo maestro espiritual, capaz de bloquear el ojo de Horus, y mientras el hombre rubio estudiaba Kise, todos escucharon que ya habían llegado a su destino. Al salir del ascensor, los presentes volvieron a escuchar la voz que les daba la bienvenida al paraíso de los maestros espirituales. Y solo el chico no creía que estaban bajo el agua. Se sorprendió que en ese lugar el cielo era azul y hasta había nubes. Pero el rubio dijo que todo esto era real y que, además, era fruto de una inmersión en la ecología. El joven sabía que debía seguir a su conocido, aunque dijo que había visto una gran puerta en una dirección completamente diferente. En un momento, el joven se detuvo y dijo que no vio a Mia, pero su acompañante señaló que ella era la hija del dueño, y por lo tanto tenía una serie de privilegios y podía haber tomado otro camino. En ese momento, el rubio estaba buscando información sobre los nuevos estudiantes, pero no encontró lo que necesitaba. El joven comprendió que Kise no era el que se iba a inscribir este año, aunque pensó para sí mismo que tenía el presentimiento de que se volverían a encontrar muy pronto. De pie en algún lugar, en medio del bosque, el adolescente notó que se trataba de una especie de camino extraño. El joven se dio cuenta de que había algún tipo de trampa, y comenzó a insultar y culpar a su amigo, quien le dijo al chico que no se preocupara y que lo siguiera. El joven y su amigo saltaron la valla, pero el adolescente no entendía por qué lo hacían. En lugar de responder, el rubio preguntó si Kise pensaba que de alguna manera estaba muy tranquilo en ese lugar, y al momento siguiente, el muchacho preguntó con disgusto por qué el mentor lo había golpeado, y tan fuerte además,
Y mientras nuestro héroe estaba indignado, diciendo que no entendía por qué lo habían llevado a tal lugar, Ruim le dijo al joven que corriera, señalando que ya habían llegado. En ese momento, un hombre armado dijo que los miembros de su equipo debían proteger el perímetro porque vieron dos objetivos. El joven escuchó al rubio decir que los malvados se habían ido, aunque no tenía idea de quiénes estaban hablando. El adolescente no comprendió por qué decidieron enviarlo inmediatamente a la muerte. Y nuevamente, Kisé se volvió agresivo cuando escuchó que ese camino era un área prohibida. La gente no debía entrar, por lo que esos soldados fueron agresivos. Después de esto, los hombres comenzaron a discutir el número de personas, dándose cuenta de que hasta ahora solo veían dos. Aunque el joven de repente agregó que ve a varias personas más, y agregó que su vista en realidad es buena, porque siempre es el número 1 en el juego de computadora. Pero en ese momento, hombres armados que estaban en los tejados gritaron que vieron intrusos. Algunos hombres gritaban a nuestros héroes que se rindieran, mientras otros decían que sería mejor destruirlos. Al ver que estas personas tenían armas, Kisé comenzó a entrar en pánico, sugiriendo que huyeran, y el hombre rubio declaró con calma que los vieron cuando saltaron la valla. El chico no entendió lo que su amigo quería hacer, pero permaneció en silencio, y entonces Ki se declaró que la vida era más importante y sacó la bandera blanca. Ajustándose las gafas, el joven dijo que no había necesidad de apresurarse. Nuestro héroe se sorprendió cuando vio al hombre rubio caminar hacia adelante, gritando que podía resolver todo en 3 segundos. En ese momento, las personas con armas comenzaron a disparar, pero Ruim era mucho más rápido junto a ellos, y ya estaba quitándoles las armas de las manos. Los malvados no entendieron quién era este hombre que hizo cosas increíbles, y solo el rubio no tenía tiempo que perder en hablar ni nada por el estilo. Conocía bien su tarea. En ese momento, el comandante ordenó al equipo Bravo avanzar. Sonriendo, el conocido de nuestro héroe se limitó a hacer una pregunta retórica sobre si alguien realmente creía que era posible detenerlo. Acelerando el paso, el joven corrió en dirección a donde se encontraban los malvados. Aterrizando justo frente a ellos, simplemente los saludó. Ruim sabía que lo buscaban, pero eso no lo asustó. Todo lo contrario. Mirando desde detrás del árbol, Kisé no podía creer lo que veía. Entendía que un juego de computadora era una cosa, pero la realidad era algo completamente diferente. Aunque inmediatamente me asusté, por el hecho de que por alguna razón se volvió muy silencioso, el rubio se limitó a decir, con voz alegre, que fue una batalla muy sencilla y lo más importante, rápida. Nuestro héroe estaba a punto de relajarse, al darse cuenta de lo increíble que era, pero inmediatamente comenzó a gritarle a su amigo que tuviera cuidado, porque el techo aún no estaba despejado. El rubio escuchó lo que le dijeron y de inmediato giró la cabeza con miedo. De repente, Ruim cayó al suelo y el adolescente salió corriendo de su escondite, y comenzó a gritarle al joven que no se atreviera a morir. La gente que estaba en el tejado estaba feliz de que el objetivo hubiera sido alcanzado, aunque no todos estaban convencidos de que ese fuera el final. El francotirador dijo que no vio ningún peligro, porque el tipo que era muy rápido fue alcanzado, y ya no estaba allí. Sin embargo, unos segundos antes de esto, nuestro héroe advirtió una vez más a su amigo que debería haber un francotirador en el techo. Pero en un instante, el joven cayó deliberadamente al suelo. Parecía como si la bala realmente lo hubiera alcanzado, ya que todo parecía tan natural. El rubio sabía que nadie estudiaría particularmente su rostro, por lo que se quedó allí y sonrió. El francotirador dijo nerviosamente que el objetivo estaba perdido, al escuchar que le estaban ordenando encontrarlo de nuevo, aunque un momento después, Ruim fue encontrado, no en el suelo, sino en el tejado de uno de los edificios. Sacando algo de su bolsillo, el joven dijo alegremente que tenía un regalo para estos malvados. Saltando, el rubio pateó la botella hacia la dirección donde estaban los francotiradores. El joven sabía que él mismo necesitaba abandonar ese lugar lo más rápido posible. La gente en el tejado se dio cuenta de que necesitaban destruir al intruso lo más rápido posible. Sin embargo, un segundo después, los villanos dijeron que alguien les había lanzado un ojo lleno de lágrimas, y que por eso ya no podían ver nada. El rubio escuchó todos los gritos, incluidas las amenazas dirigidas a él de que este no era el final. De repente, el malvado, que estaba en el tejado, saltó y dijo que los huéspedes no invitados debían ser detenidos inmediatamente. El amigo de nuestro héroe comprendió que este oponente no era débil, y por eso comenzó a defenderse. Después de esto, comenzó un altercado verbal entre los hombres, pues cada uno quería mostrarse y mostrar sus habilidades, pero al villano no le importaba quién decía qué sobre él, porque tenía un objetivo claro. Nuestro héroe observaba atentamente todo lo que ocurría, porque comprendía que su vida dependía de ello. En ese momento, el malhechor empezó a provocar algún tipo de descargas. Ruim lo sabía, y lo esquivó con destreza, viendo cómo estas descargas destruían todo lo que tocaban.
Y entonces gritó con valentía en su voz que todo eso eran juegos de niños, y que un rayo así ni siquiera lo alcanzaría. Y luego gritó si el enemigo se atrevería a enfrentarlo cara a cara. El rubio no esperó respuesta, así que saltó lo más alto que pudo, y anunció que ya estaba aquí. El joven atacó, y lo hizo no solo con rapidez, sino también con mucha profesionalidad. Kise, que seguía observando todo atentamente, no entendía si esto era realmente una pelea. Dirigiéndose al profesor Koppen, Ruim dijo que todavía queda un largo camino por recorrer. Y luego añadió, ¿qué tal si lo llamamos empate? Sin embargo, el profesor bromeó diciendo que hacía mucho que no se veían. Apretando a la rubia entre sus brazos, el maestro anunció alegremente que no se habían visto durante mucho tiempo. El adolescente vio con qué fuerza apretaban a su amigo, pensando que no pasaría mucho tiempo antes de que muriera. El maestro se hizo a un lado y gritó que esta vez se conformaría con un empate, pero que la próxima vez eso no sucedería, y luego le dijo al estudiante que dejara de fingir que estaba muerto. Y luego ordenó a sus hombres que regresaran a la base y se entrenaran. Koppen explicó que en realidad era una zona restringida y vigilada, tenía que haber armas y el francotirador era real. Y mientras el joven preguntaba algo sobre armas, el mentor inmediatamente preguntó quién era ese muchacho. Después de lo cual, preguntó, riendo, si era cierto que este chico quería convertirse en un maestro espiritual. Señaló que aprenderían más sobre el niño cuando lo revisaran en el departamento médico, lo que sorprendió a Kise nuevamente. Después de un rato, Kise caminó por el pasillo del departamento médico para ir al laboratorio. Sonriendo, el joven se preguntó si realmente tenía la oportunidad de obtener superpoderes, al escuchar que de hecho era así, pero que era importante obtener resultados primero. Después de esto, nuestro héroe comenzó a interesarse por el extraño superpoder, pero se dio cuenta de que ya habían llegado a su destino. Empujando al chico hacia adentro, el rubio le gritó al joven que no pensara demasiado en hablar. Lo más importante era aprobar el examen con éxito. El adolescente se dio cuenta que la puerta ya se había cerrado tras él, pero siguió gritando que algo andaba mal con su amigo también, y por tanto no estaría de más que lo revisaran, aunque inmediatamente cambió a lo que estaba pasando ahora. De pie en el medio de la habitación grande y moderna, se dijo en voz alta que allí había mucho silencio. El joven no sabía qué hacer, así que preguntó en voz alta quién estaba en la habitación, y escuchó que necesitaba irse a la cama. De repente, una cabeza parecida a la de una liebre apareció detrás del joven, y lo empujó hacia el sofá. El hombre no entendía qué era, y miró atentamente lo que tenía delante. Esta criatura desconocida dijo que no hay registros sobre nuestro héroe. No es un estudiante de la Isla de la Noche. El joven quiso explicar, pero la entidad le ordenó que se acostara porque el escaneo había comenzado. Después de esto, el chico escuchó que vio una aorta rota, pero otros órganos vitales estaban normales. La causa era desconocida, pero presumiblemente cerca del corazón. Luego empezó el análisis psíquico, pero falló. El sistema devolvió un error, lo cual fue algo muy extraño. Kise no entendió por qué se volvió tan silencioso nuevamente, pero de repente, el sistema dijo que la energía psíquica puede prevenir la muerte, pero la energía psíquica es cero. Sin embargo, esto no es científico. Y un momento después, un extraño apareció frente a nuestro héroe y le preguntó qué le había sucedido. El chico tenía miedo de esta chica, y por eso le pidió que no se pusiera nerviosa y que no se acercara a él. A pesar de que el adolescente dudaba que hubiera una persona viva frente a él, la bella dijo que su nombre era Hibiscus y que era la ministra de medicina. Nuestro héroe no podía entender nada, pero el extraño notó que estaba protegido por un poder especial. Pero cuando terminara, moriría. Pero Kise lloró y pidió ayuda. En ese momento, el médico anunció que si el joven lo deseaba, podía firmar un acuerdo de donación de cuerpo. Tomando el documento, el tipo comenzó a leer lo que allí estaba escrito, pero continuó gritando que no quería parar. Pero el diagnóstico fue que se trataba de energía psíquica acompañada de una fuerza desconocida, aunque para el joven no estaba claro qué significaba eso. La muchacha siguió diciendo que necesitaban firmar el papel y dedicar el cuerpo a la investigación, pero el adolescente gritó y se resistió, diciendo que estaba vivo, y por tanto no sabía qué querían de él. El ministro afirmó que desde el punto de vista médico, el niño ya estaba muerto, aunque de repente dijo con alegría que no creía en los resultados de este diagnóstico. Parecía que a la bella no le gustó esta afirmación, y por eso miró atentamente al paciente. Al escuchar a nuestro héroe llamar al doctor, un menor que solo estaba jugando con él, Hibiscus le arrojó una especie de recipiente y le gritó que cuidara su lenguaje. Y entonces, la bella añadió que el diagnóstico era responsabilidad suya. Si el joven no le creía, podría, como antes, seguir siendo un cadáver viviente. Pero cuando cae la noche, su poder desaparecerá debido a la falta de energía espiritual. Y por eso, tarde o temprano, su cuerpo definitivamente será suyo.
Algún tiempo después, de pie en el pasillo, el niño contó lo que le habían dicho en el consultorio médico, y que en realidad probablemente no estaba lejos de la muerte. En ese momento, el adolescente se fijó en Ruim e inmediatamente le preguntó dónde había estado todo ese tiempo. El hombre rubio explicó con tristeza en su voz que acababa de recibir un mensaje de que había ocurrido un accidente en Ciudad S. Fue un incidente de clase A. Kise no entendió lo que esto significaba, pero el joven le explicó que debían regresar al grupo del dragón chino para comprender la situación. Al escuchar que el rubio señaló que llevaría al tipo al grupo de dragones, donde estaría a salvo, inmediatamente dijo que no quería ir a ningún lado, decidiendo que se quedaría aquí. Ruim no entendió a qué se debía esto, pero el adolescente explicó que originalmente lo habían traído aquí, y que, además, si abandonaba la isla, no podría durar mucho tiempo sin energía espiritual. El joven sabía que necesitaba convertirse en un maestro espiritual, y por eso pidió que le enseñaran esta habilidad. El hombre rubio le dijo al joven que no se preocupara, pero él se mantuvo firme, diciendo que tenía algún tipo de habilidad en el techo, y por eso quería intentarlo de nuevo. Y luego el amigo de nuestro héroe agregó que si realmente decidía quedarse aquí, entonces necesitaría cumplir los requisitos y registrarse. El profesor no quería darle ninguna esperanza a nuestro héroe, y admitió que los exámenes en la isla eran muy tristes. Incluso si un joven tiene fuerza de voluntad, su energía psicológica es cero, aunque el chico insistió en que todavía tenía cierto potencial. Y luego dijo que nada es imposible en la vida, especialmente si aún no se ha hecho. Después de esto, los mentores miraron significativamente al adolescente, que realmente quería lograr algo. Solo pasaron unos minutos y los hombres ya se dirigían a algún lugar para registrarse. Kise gritó en voz alta que lucharía para permanecer en esta isla. El rubio no tenía intención de halagar a su conocido, por lo que dijo que si fallaba, lo llevarían al grupo de dragones chinos. El joven quiso ofrecerle la mano a nuestro héroe, pero este se hizo a un lado. Aún así, después de darle una palmada en la mano al tipo, el rubio le deseó suerte, diciéndole que podría no ser tan fácil. Kise señaló enojado que no olvidaría las palabras de su conocido. Mientras caminaba por la calle, el joven se dio cuenta de que el mentor de Ruima no era un hombre, sino una mujer, que era la señorita Koppen, y a quien ahora el joven se dirigía para preguntarle si todo estaba bien con ella. Riendo, la niña dijo que realmente apreciaba el cuidado del chico e inmediatamente comenzó a reír. Después de esto, el joven comenzó a examinar cuidadosamente los edificios, sin entender por qué algunos tenían nombres bastante extraños. Pero lo que más sorprendió a nuestro héroe fue el holograma, así como el hecho de que la construcción de la torre costó 30 millones de dólares, por lo que asumió que su director era rico. Después de esto, algunas personas comenzaron a preguntarle a la maestra si era cierto que había un nuevo estudiante con ella. Kise quería saber si estos chicos eran discípulos de la isla, pero el maestro dijo que era mejor que todos entrenaran ahora y no se relajaran. Sin embargo, la gente no tuvo tiempo de terminar de hablar, pues en ese momento, un hombre, que había pedido a todos que se hicieran a un lado, corrió lo más rápido que pudo, lo que sorprendió a todos los reunidos. La gente reunida inmediatamente comenzó a gritarle a un tal Chumei, diciendo que se estaba comportando de una manera completamente inapropiada. Ahora, la paciencia de Koppen también se había agotado. Regañó al niño, diciendo cómo se atrevía a usar sus habilidades delante del maestro, y agregó que parecía que no quería obtener una educación superior. Y añadió inmediatamente que haría todo lo posible para detener a ese hombre. Nuestro héroe observó con horror lo que esta mujer le hacía al estudiante, quien le dijo que estaba equivocado, y le pidió que lo dejara ir. El niño no entendía si todo estaba bien con el estudiante, porque después de que el maestro lo trató, otros transeúntes inmediatamente comenzaron a golpearlo. Y mientras todo este enfrentamiento se desarrollaba, el periodo de inscripción finalizó. El joven frustrado no entendía qué hacer en esta situación. En ese momento, un extraño se acercó de repente y preguntó si podía ayudar en algo. El maestro preguntó quién era el joven, pero este solo dijo que se llamaba Simon F. Gruber, y volvió a preguntar si necesitaba ayuda. Koppen explicó inmediatamente que el adolescente quería registrarse, y se rió de inmediato. El rubio inmediatamente notó que el chico podía pasar la noche en el dormitorio, lo que hizo muy feliz a nuestro héroe. Y mientras Koppen decía que ella se encargaría del registro, Simon decía que tenía 2 habitaciones en el dormitorio, y por tanto, su invitado se sentiría bastante cómodo. Mientras los hombres avanzaban, Kise, un nuevo conocido, le explicó que había varias teorías sobre la energía psíquica. Sin importar cómo cambiara el mundo, solo las fuerzas de los elementos eran eternas. El mundo estaba construido sobre las fuerzas de los elementos y eran manipulados por la energía psíquica. Al oír esto, el adolescente recordó que el hombre del sueño había dicho lo mismo, pero no había explicado que ese uso de los elementos era poder psíquico.
El nuevo conocido también explicó que el poder también se llama el poder de los dioses, porque en el pasado la gente estaba absolutamente indefensa. Ahora todos los maestros espirituales tienen la oportunidad de recibir todo el poder del legado. Hoy, ser maestro espiritual es mucho más difícil, o mejor dicho, cientos de veces más difícil que en el pasado. Todo el mundo sabe que los mejores maestros del espíritu están en la cima de la pirámide y controlan el mundo entero. Al escuchar esto, Kise dijo nuevamente que nada era imposible. Si se convertía en un maestro espiritual, cambiaría todo. Respondiendo a una pregunta de un amigo sobre la energía psíquica, el joven señaló que tenía buena vista y agregó que no era tan fácil venir a realizar una prueba. Simón explicó que al día siguiente habrá un examen de evaluación de competencias y exámenes escritos y un examen final los 2 días siguientes. Al llegar al dormitorio y ver las condiciones de vida allí, el adolescente inmediatamente dijo que la isla nocturna era realmente linda y que por eso quería quedarse a vivir allí. Agarrando 2 almohadas grandes, el joven gritó que quería quedárselas para él. Simón pensó para sí que aquel muchacho tenía muy mal gusto, pero en voz alta le dijo al joven que descansara, que se verían por la mañana. Mientras caminaba por el pasillo, el joven no podía entender por qué sus ojos aún no podían captar la esencia de Kise, quien en ese momento no sabía si podría pasar la prueba o no. Sin embargo, de repente el adolescente sintió que algo andaba mal con él. Al caerse de la cama, nuestro héroe vio una entidad extraña que lo llamó persona estúpida, pero no podía creer que esto no fuera un sueño. Mientras avanzaba hacia Kise, la sombra declaró que siempre estaba con el joven, aunque continuó preguntando quién era esta persona desconocida y por qué lo perseguía. El hombre desconocido dijo que él es nuestro héroe, y es nuestro héroe, y algún día todo definitivamente se aclarará. El niño intentó comprender quién le dio su fuerza, pero el hombre dijo que Ki se tomó su propia decisión. Su subconsciente pidió ayuda. Absorbió el elemento agua para que el hombre pudiera sobrevivir. Y, lanzando un puñal, el desconocido declaró que ahora estarían juntos. El hombre declaró que a partir de ese momento, nuestro héroe no podría sostener esa daga, sino que debía mantenerla en secreto. De lo contrario, el desastre le sobrevendría al joven. Mirando hacia el futuro, el adolescente decidió que tenía grandes problemas. En ese momento, en Zúrich, una chica estaba hablando con alguien por teléfono. Dijo que se debe notificar al Centro de Inteligencia Nacional y luego encontrar a esa persona. Después de eso, la morena declaró que no permitiría que Kise se escondiera de ella tan fácilmente. El Centro de Vigilancia Secreta gritaba que nadie podría escapar a la detección. Primero podían intentar buscar en Asia y luego usar internet. Uno de los empleados dijo que hay que encontrar a nuestro héroe antes de que el jefe se enoje. Pasó el tiempo, pero la búsqueda no dio ningún resultado, sobre todo porque los trabajadores querían solucionar todo lo más rápido posible para complacer a la fundadora del centro, María. Al darse cuenta de que nada funcionaba, el empleado informó que aún podía buscar en el grupo del dragón chino. Al escuchar esto, la belleza comenzó a preocuparse, diciendo que el joven no debía caer en manos de estas personas, y por lo tanto, ordenó averiguar si Kise había sido llevado a un lugar secreto. De repente, el hombre anunció nervioso que el objeto había sido encontrado en el Océano Pacífico Occidental, y, después de una breve pausa, continuó hablando de cómo el joven estaba dentro de los límites de la Isla de la Noche. Mirando hacia adelante, María dijo en voz baja que era muy malo que el adolescente estuviera allí. Por un momento, la niña recordó una conversación ocurrida en 1999, cuando un extraño dijo que estaba tratando de detener el fin del mundo, pero que había una cosa que no iba a permitir que la bella hiciera. Volviendo al presente, el líder señaló que era imposible que si se cayera en manos de esa persona y agregó que no le importaba cómo regresara el joven, pero tenía que pararse frente a ella. El oficial comenzó a buscar nuevamente, pero dijo que el radar no podía detectar al hombre y que la búsqueda ahora solo podía hacerse a través de un canal especial. De repente, Mary dijo que el joven ya se había unido al grupo de dragones y por lo tanto decidió que era hora de cambiar el plan y detener la búsqueda. Los empleados no entendieron esta decisión, pero el director explicó que todo debía hacerse con discreción para que la organización no se enterara. Y luego dijo que los trabajadores tenían 5 minutos para encontrar toda la información sobre la Isla de la Noche. Necesitaban contactar a una persona sin levantar sospechas. La bella sabía que todo debía hacerse lo más silenciosamente posible, y con una sonrisa en el rostro, añadió que había una persona que era capaz de hacer lo que ellos necesitaban, y ya estaba en esta isla. Después de esto, la muchacha comenzó a estudiar cuidadosamente un expediente. En ese momento, un hombre desconocido miraba atentamente por la ventana, afuera de la cual nadaba una ballena. Al darse cuenta de que la criatura marina se había alejado nadando,
El hombre notó con decepción que se estaba aburriendo mucho. En ese momento, el ministro de Defensa de la isla entró a la sala y preguntó por qué el joven estaba molesto. Él respondió que había visto un mal presagio en el cielo nocturno, y por eso estaba seguro de que su isla estaba en peligro. E inmediatamente preguntó qué tenía el ministro en sus manos. Al darse cuenta de que el empleado estaba investigando a los canadienses, el desconocido afirmó que no tenía nada mejor que hacer que trabajar, pero el ministro se limitó a decir que, según la leyenda, Paganini vendió su alma al diablo, a cambio de tocar bien. El hombre del bigote declaró que era una leyenda, y pasó inmediatamente al año 1999, señalando que entonces había varios candidatos, pero ninguno de ellos visitó la ciudad de S. El ministro dijo inmediatamente que el diablo de la profecía de hace 99 años fue a la isla de la noche antes de la destrucción del mundo. El extraño respondió misteriosamente que todo era posible, pero su suposición siempre era acertada, aunque lo que estaban pensando era poco probable que sucediera. Además, él mismo todavía estaba en la isla. El ministro, cerrando los ojos, esperó que fuera cierto, y el hombre que yacía en la cama notó que era imposible que el diablo renaciera. Sintiéndose un poco mal, Kise esperaba no estar enfermo, especialmente considerando el hecho de que tenía un examen al día siguiente. Mientras realizaba algunas manipulaciones, el chico esperaba una bendición, gracias a la cual aún podría aprobar este examen. Habiéndose concentrado, el chico decidió que volvería a practicar, dándose cuenta de que era de vital importancia para él. Después de unos minutos, un elemento de agua apareció sobre la palma de nuestro héroe, lo que lo hizo feliz, pero le molestó el hecho de que era diminuto, y comenzó a encogerse. Pero después de solo un minuto, el joven se alegró de tener potencial, y entonces se gritó a sí mismo que no podía dormir, que tenía que entrenar, y entrenar de nuevo para convertirse en el más fuerte de todos. Al día siguiente, todos los candidatos se reunieron en el centro de entrenamiento de Night Island para probar su fuerza. Nuestro héroe sabía que habría otros estudiantes aquí, pero no esperaba ver tantos. El joven sintió que los maestros espirituales eran una verdadera rareza y no una multitud de personas incomprensibles. Pero en ese momento, alguien señaló que cada una de las 500 personas era un maestro espiritual. Al acercarse a nuestro héroe, el joven declaró que su nombre era Sao Yao, pero todos lo llamaban simplemente Do Yao, y que había venido de China al escuchar al adolescente decir su nombre y ciudad. El joven declaró felizmente que solo la élite podría aprobar este examen. En ese momento, otros chicos se acercaron y también decidieron presentarse. Uno de ellos se llamaba Chido. Tenía la habilidad de la tierra. La mandíbula de este hombre podía convertirse en un taladro percutor. La barrera de viento de Oreo podía combinarse con cualquier luz circundante. El más divertido fue Sashao. Dijo que su habilidad era comer de todo. De repente, Doyao lanzó una moneda y gritó para que todos observaran atentamente sus manos. En un momento dado, al público le pareció que no estaba sucediendo nada inusual y que el joven simplemente quería atraer la atención. Pero de repente, abrió la mano e inmediatamente dijo que su poder es el fuego. La superficie del cuerpo puede alcanzar los 1600 grados centígrados. Incluso el metal puede derretirse fácilmente. Sashao parecía no creerlo, por lo que empujó la mano del participante y fue directo a buscar la moneda. Uno de los hombres que estaba cerca dijo que eso no debía hacerse porque el metal estaba muy caliente. Y en ese momento, nuestro héroe se precipitó hacia adelante, notando que extinguiría este fuego con su habilidad. Al ver la moneda caer al suelo, el adolescente se preguntó si era cierto que lo había logrado. Corriendo hacia Kise, el extraño lo agarró de la camisa y gritó que el niño había decidido jugar con una pistola de agua frente a él. Un joven que se encontraba cerca le ordenó a Ryan que detuviera el acoso, y lo vio dejar ir al niño. El joven preguntó vacilante si un adolescente también podía utilizar el poder del agua. A nuestro héroe no le gustó un comentario tan indiferente, y por eso preguntó quiénes eran estas personas, al escuchar que los chicos pertenecían a una antigua familia espiritual de Europa. En ese momento, algo extraño sucedió, porque de repente Ryan cayó de rodillas, lo que sorprendió a todos. Sin embargo, un momento después, los allí reunidos miraron hacia adelante. Había una chica entre la multitud, y los estudiantes decían que sería mejor no provocar a esa belleza. Los jóvenes dijeron que este participante era realmente increíble. De repente, ocurrió algo más inusual, porque una criatura le preguntó a la extraña si quería morir. Nuestro héroe observaba con horror lo que ocurría. Le parecía que todo aquello era una especie de espectáculo. Pero en ese momento, el depredador se abalanzó sobre la niña, quien dijo que tenía un cuerpo muy fuerte. Sin embargo, la pelea no se llevó a cabo, ya que una voz ordenó a los participantes en la pelea que pararan. Los estudiantes no entendían quién estaba frente a ellos, ni por qué los combatientes no podían moverse de su lugar.
Y el hombre continuó diciendo que los profesores no les dijeron a los estudiantes que en el centro educativo estaba prohibido agredir o usar la fuerza. Estos eran los examinadores que estaban en el escenario, y por lo tanto, todos los estudiantes guardaron silencio. Nan Gongce, quien era el jefe de finanzas, dijo que los estudiantes que se lesionan deben recordar completar un formulario de compensación más tarde. Los que estaban junto a nuestro hombre dijeron que en términos de fuerza estaba clasificado en el 30º lugar entre los mejores del mundo. A la edad de 25 años, este hombre había superado el límite y se había convertido en un supermaestro de los espíritus, y uno tan hermoso además. De repente, el joven realizó algún tipo de manipulación, pero dijo que eso no era un ejemplo. Al extraño no le gustó ese tipo de trato, y dijo que no terminaría tan fácilmente. Y un momento después, la niña de alguna manera despojó al hombre enfurecido de su ropa. Escuchando que todos deberían dejar de hacer tales cosas, Nan Gongce advirtió a todos los reunidos que su isla no era un lugar para juegos. En ese momento, Diana le dijo al jefe de finanzas que era un hombre cruel. Después, el instructor práctico comentó que al parecer, los candidatos de este año eran realmente agradables. Sin embargo, a Shulao Guiyu, quien era el instructor teórico, claramente no le gustó esta declaración, porque sonrió con disgusto. Un minuto después, la profesora Koppen entró en la sala, lo que sorprendió enormemente a Kise, quien no esperaba que ella también fuera examinadora, pero la muchacha solo vino a dejar en la pila el impreso de inscripción del adolescente, porque el día anterior no había tenido oportunidad de hacerlo. Pero un momento después, Diana le preguntó a la señorita Koppen por qué había venido a verlos. De repente la maestra gritó que era la oficial de seguridad de la isla, y por lo tanto, era responsable de la disciplina durante el examen, y por eso quería anunciar que comenzaba la 97ª selección para el ingreso a la institución educativa. Después de esto, los demás examinadores explicaron que el examen se realizaría en 3 etapas, y allí quedaría claro quién podría llegar a la isla y quién no. Nan Gongce guardó silencio por un momento, y luego declaró que ahora era el turno del viejo Lao. La maestra declaró enojada que en esta etapa, los niños serían evaluados según su nivel de habilidad, basado en su máximo conocimiento de los elementos. De repente, los solicitantes notaron una bola brillante en el centro. La habitación tembló, y nadie pudo entender qué había sucedido. A los jóvenes les pareció que la luz brotaba de esa zona con máxima fuerza y velocidad. Pero después de un minuto, todos notaron las extrañas criaturas que simbolizaban los elementos. A pesar de esto, los chicos no pudieron recomponerse, diciendo que la luz era demasiado brillante y que no podían ver nada. Pero al joven le interesaba, en primer lugar, por qué sentía algo en el pecho, y en segundo lugar, por qué aparecían a su alrededor animales o pájaros extraños. Dándose la vuelta, el adolescente preguntó frenéticamente a los demás aspirantes si entendían lo que tenían que afrontar. Sin embargo, por alguna razón desconocida, Doyao estaba borracho y dijo que realmente quería ir a algún lugar allí. De repente, nuestro héroe comenzó a estudiar a todas las personas que estaban a su lado. Se sorprendió por el hecho de que estaban encantados. Al darse cuenta de que incluso el participante más fuerte se movía como si estuviera hechizado, el chico decidió que algo andaba mal con todos allí. Tomando la mano de la bella, el joven le pidió que no se fuera, pero el examinador declaró que todavía era inútil. Diana sabía lo que estaba pasando. Explicó que esto era una acción normal. Algo así sucede todos los años. De repente, los estudiantes empezaron a recobrar el sentido. No entendían lo que les había pasado. El anciano Lao pidió a todos que permanecieran en silencio, explicando que esto era natural cuando los señores espirituales estaban intoxicados por tal cercanía a los elementos, y por lo tanto, no había necesidad de entrar en pánico. Y mientras nuestro héroe se preguntaba por qué no le afectaba, la chica que sostenía de la mano le dijo bruscamente que la dejara ir. La profesora explicó que frente a ellos había una proyección holográfica para probar a los nuevos participantes, y luego declaró que todos debían entrar inmediatamente a la barrera. Luego agregó que en la prueba, el examinador conecta los nervios de los participantes con el tótem elemental. Esta es la determinación del límite superior del elemento. Esto se hace para saber si el participante cumple con las calificaciones o no. Entonces, las calificaciones de la chica divertida con el elemento viento estaban en el nivel C. Liu Chu tenía un elemento agua, pero su calificación no cumplía con los requisitos. Sin embargo, Xiao Yao tenía una calificación de rango B. El joven estaba feliz. Dijo que el rango B es el mejor entre la audiencia en este momento. La morena Ye Xiaoxiao estaba clasificada como A y su elemento era la tierra. Pero después de solo un minuto, nuestro héroe necesitaba avanzar por alguna razón, por lo que pidió que lo dejaran pasar. El joven fue agarrado y arrastrado en la otra dirección, pero él estaba indignado y gritaba. De repente, Nan Gongce miró atentamente a nuestro héroe.
Kise también estaba interesado en este chico, aunque no entendía qué tenía de inusual. Y un momento después, el examinador notó que el candidato había entrado en el círculo, y por tanto comenzaba la prueba. El grupo reunido inmediatamente comenzó a susurrar entre ellos, diciendo que los muchachos no estaban seguros de que esta persona pudiera obtener un rango A. Nuestro héroe no apartó la vista de lo que veía, porque era nuevo para él. Fue Edward Rosmond con el elemento agua, que ocupaba el puesto A. Pero después de unos minutos, los chicos decían que el pronóstico no se había cumplido, porque estaban ante un candidato muy fuerte. Lo más interesante fue lo de Kise, que no entendía cómo se podía controlar el agua tan fácilmente. Los reunidos no entendían si era cierto que Rosmond era el heredero de la familia. El anciano dijo en ese momento que la calificación era buena, pero este joven pertenecía a la familia del diablo. Era extraño, pero todos sabían que estas personas tenían una tradición familiar única. Durante varias generaciones, solo los niños más fuertes fueron elegidos como legado. La generación débil fue asesinada y sacrificada para proteger el sistema, como el diablo. Diana sonrió y dijo que en la Isla de la Noche hay niños fuertes, y por lo tanto, el diablo no puede ser fuerte aquí. Después de un tiempo, todos los candidatos lograron completar su prueba. Copen dijo que Kumamoto Musashi y Simon Gruber recibieron una calificación A este año, y agregó que los muchachos son realmente fuertes. Mientras conversaban entre ellos, los examinadores discutieron por qué nuestro héroe no tenía registro de oficina. Además, no estaba claro cuáles eran sus poderes reales. Por eso los profesores le dijeron así, que hiciera el siguiente examen, con la esperanza de que tuviera éxito. De camino al escenario, el adolescente se encontró con Simón, quien le dijo que él también había llegado allí. Sonriendo, el joven dijo en voz alta que estaba listo, pero para sí mismo pensó que esto era solo una prueba de rutina. El joven entró rápidamente en el círculo, alrededor del cual ya se estaban reuniendo criaturas elementales mágicas. Los examinadores no tenían intención de demorarse. Estaban diciendo que era hora de comenzar. Al observar con miedo todo lo que ocurría, nuestro héroe trató de comprender por qué no hubo ninguna respuesta por parte de estos elementos. Los participantes quedaron sorprendidos, al igual que Copen, que repitió en voz baja el nombre del chico. Todos comenzaron a gritar que era mejor que si se regresara, porque estaba fuera de lugar. Aunque el joven confiaba en que podría demostrar algo, las personas que llegan a la prueba no son simples. El chico sabía que si no podía quedarse en esta isla, simplemente moriría. Cerrando los ojos, el joven gritó fuerte que no moriría. El chico dijo que se convertiría en uno de los mejores, convirtiéndose en un maestro espiritual. Pero de repente ocurrió algo que el joven deseaba pero no esperaba. Logró convocar agua que apareció sobre su palma. En ese momento, los examinadores gritaron el nombre de nuestro héroe, diciendo que su calificación estaba en la categoría C. Al escuchar esto, el chico inmediatamente comenzó a alegrarse. Comprendió que había logrado pasar, lo cual era algo increíble. Al darse cuenta de que el joven parecía ridículo por un momento, inmediatamente comenzó a justificarse, explicando que inicialmente sintió presión, y luego los chicos le dijeron al adolescente que no se jactara, porque lo principal era que aprobara. Después de esto, Doyao dijo que quería invitar al joven a cenar, agregando que el examen de mañana sería mucho más difícil que este. A nuestro héroe no le importó, aunque entendió que su resultado estaba lejos de ser el mejor. Pero aún había una posibilidad, y por eso no se hablaba de rendirse. De repente, Copen corrió hacia Kise, lo golpeó en la espalda, y ella gritó con alegría en su voz para que siempre supiera que el joven no podría decepcionarla. Al ver al niño caer al suelo, la maestra notó que se sentía un poco nerviosa. Mirando hacia el futuro, el aspirante de ojos azules dijo que allí algo no estaba bien. No creía que un competidor pudiera tener una calificación C, y luego agregó que llegaría el momento, y definitivamente descubriría lo que Kise estaba escondiendo. Un minuto después, Diana preguntó por qué Simón estaba tan serio, e inmediatamente señaló que sinceramente sentía pena por ese joven. El anciano Liao decidió cambiar de tema, y por lo tanto dijo que sería mejor que todos fueran a descansar, y en cuanto a Diana, sería mejor que cuidara a la persona que ella misma había elegido. Pero la maestra dijo que no puede controlarlo. Es Simón. Todo lo que él quiera hacer lo hará, y nunca se detendrá. Incluso si el chico vino aquí porque fue invitado, ella quiere hacer más de lo que esa persona espera, pero no sabe si el participante estará condenado a morir aquí o no. Al escuchar a Nan Gongce decir que esto no era una broma, la niña notó que su colega la estaba haciendo sentir aburrida. Después de eso, continuó hablando de lo extraña que era la persona que ella trajo. En un momento, Icehood lloró por él, pero solo tiene una calificación C. El hombre continuó pensando en lo que había sucedido, en lo que estaba mal y en quién era realmente ese adolescente. Pero después de un minuto,
Todos se quedaron paralizados porque vieron una enorme llama de fuego. Se sintió indignado por Qin Ming, que tenía una calificación A+, y por lo tanto, podía ser considerado el mejor de los mejores. Nadie sabía qué tipo de calificación era esta. Además, muchos ni siquiera habían oído nunca el nombre de tal persona. Y después de un minuto, el empleado de la institución educativa dijo pensativo que este año, en realidad, hay muchos recién llegados inusuales. Después de terminar el primer examen, todos los estudiantes estaban dormidos, incluido nuestro héroe, que todavía estaba en el mismo dormitorio. Sin embargo, no pudo dormir bien porque Kise escuchó una alarma y salió corriendo al pasillo para ver a todos corriendo hacia algún lugar, sin entender lo que había sucedido. Mientras estaba en el pasillo, el joven miró a unas personas uniformadas e inmediatamente preguntó qué iban a hacer esos tipos. De repente, uno de los líderes informó a los aspirantes que debían prepararse porque irían a la Selva Negra a prepararse para el segundo día de la prueba. La boca del adolescente se abrió de sorpresa, incapaz de creer que tuviera que hacer eso en mitad de la noche. El hombre repitió lo que debían hacer, añadiendo que el examen comenzaría a medianoche y que los que llegaran tarde serían expulsados automáticamente. Uno de los jóvenes, habiéndose adelantado corriendo, declaró alegremente que él podría llegar primero. Al ver a los chicos desvestirse mientras caminaban, nuestro héroe se sorprendió de por qué estas personas vestían ropa informal debajo de sus pijamas. En ese momento, nuestro héroe fue abordado por su camarada Do Yao, quien le pidió que le diera una mano. Confiando en Cha Shao, quien poseía los poderes del viento, gracias al hombre gordo, los chicos tuvieron la oportunidad de no correr, pero aún así llegar a su destino con bastante rapidez. Habiendo caído al suelo, Kise dijo en un tono algo confundido lo bueno que era que ya habían llegado. En ese momento, los comandantes saludaron a los héroes en la plataforma del Bosque Negro. Diana, quien era la instructora de la isla, dijo que ya podían comenzar la prueba. La niña gritó en voz alta que los participantes tenían que atravesar este bosque, y añadió inmediatamente que los solicitantes tendrían tiempo hasta el amanecer. La bella no tenía prisa, hablaba lentamente, y por eso, después de otro minuto, señaló que los jóvenes pueden usar lo que quieran. Solo los 100 mejores supervivientes podrán realizar la prueba. El resto perderá toda oportunidad. Y es importante recordar que esta isla solo aceptará a los más fuertes. Y entonces todos, incluido nuestro héroe, corrieron hacia la luz que abría el camino hacia el bosque. Una vez dentro, el joven intentó comprender qué clase de lugar era aquel. Además, le sorprendió no ver a los demás participantes, que apenas un par de segundos antes estaban empujándose a su lado. Simón, que también estaba en el bosque, pensó que estaba perdido. Además, estaba confundido por el aire húmedo, que recordaba al aire de Londres, pero el niño tenía habilidades, y por eso decidió utilizar el ojo de Horus para penetrar el pasado y el presente de todas las cosas. E inmediatamente, el joven logró descubrir que en este bosque había 20 salidas. Después de mirar su reloj, el participante decidió comprobar por sí mismo cuál de estas opciones era la correcta, y cuál le convenía más. Al mismo tiempo, Chi se intentaba comprender por qué no podía encontrar a ninguno de sus conocidos. Antes de que el joven tuviera tiempo de coger un palo, decidiendo que podría serle útil, una criatura apareció delante de él. Sin embargo, resultó que era solo un pequeño insecto que quería asustar al joven, quien decidió que este insecto le resultaba familiar. El adolescente dijo en voz alta que este es un tótem del elemento tierra. Buena suerte para quien gobierna la tierra. Pero un momento después, sus pensamientos se ocuparon de otra cosa, porque el joven sintió algo extremadamente extraño. La razón fue que el joven sintió como si el suelo se le resbalara bajo los pies. Sentada en la torre de observación, Diana habló felizmente de lo mucho que le gustaban los recién llegados, y el anciano agregó que la sala de exámenes era una jungla llena de trampas, diciendo que el instructor era estricto con los solicitantes. La muchacha dijo que hay que luchar más fuerte. Cuando las flores florecen teñidas de sangre, se ven más hermosas, y solo aquel que entienda este enigma podrá entrar a una nueva vida. En ese momento, un monstruo que se parecía vagamente a un dragón apareció frente a Kise. Y entonces, el hombre pensó frenéticamente que esta criatura no se parecía en nada a una proyección holográfica. El joven sintió que la bestia lo empujaba, por lo que inmediatamente comenzó a gritar para que al menos alguien viniera a salvarlo. Sentado junto al árbol y recuperando el aliento, el joven se dio cuenta de que esto no era un juego. Pero esta entidad casi le rompe todos los huesos. El chico quería tomar un descanso y pensar qué hacer a continuación, pero en ese momento, el monstruo se dirigió hacia él nuevamente. Nuestro héroe se preguntó en silencio dónde estaba el extraño que se le apareció en sueños y le habló de lo que siempre estaría con él. Al darse cuenta que este depredador también tenía colmillos venenosos, el joven comenzó a entrar en pánico, dándose cuenta de que no podía hacer nada. En ese momento,
La flecha de alguien atravesó a esta entidad y la voz de alguien preguntó por qué el tipo todavía estaba allí. El joven no entendió quién acudió en su ayuda, pero entonces vio a la morena cuya mano había sostenido el día anterior. Y mientras nuestro héroe reflexionaba sobre la belleza, ella le preguntó si podía mover las piernas, y de ser así, le ordenó correr. El hombre no iba a esperar, pues valoraba su propia vida, así que echó a correr tan rápido como pudo. Sonriendo, Ki se agradeció a su salvador, explicando que la criatura parecía extremadamente irritada. La niña comentó que su mentor le había dicho que la ira revela debilidades, e inmediatamente agregó que el chico necesitaba acercarse y llamar la atención, y que ella haría el resto. Y si al principio el joven dijo que no podía hacer nada, un momento después le gritaba a la serpiente que se acercara a él. El joven recordó que conocía una técnica y comenzó a utilizarla. Después de esto, Chi se decidió usar un escudo de agua, lo que hizo bastante bien. De repente, el tipo le gritó a la chica que se diera prisa. Comprendió que no podría contener al depredador por mucho tiempo. Y la belleza no esperó. Ella, a su vez, decidió utilizar la técnica del espíritu de la tierra, que parecía muy impresionante. La belleza utilizó una especie de corte en forma de cruz para infligir un daño grave a su oponente. Nuestro héroe observó con horror cómo su nueva conocida luchaba sola contra este depredador y no podía creer que realmente lo hubiera logrado. Después de un tiempo, la niña ya estaba parada cerca de Kise, quien preguntó con asombro si realmente había destruido a esta bestia. Sin embargo, un momento después, el joven se interesó en algo que yacía en el suelo. Al acercarse al objeto, el tipo comenzó a regocijarse por el hecho de que probablemente se trataba de una recompensa por el jefe asesinado. Pero cuando el joven tomó el objeto en su mano, inmediatamente lo retiró y gritó fuerte que le dolía mucho, sin entender qué era. En ese momento, otro grupo de personas, que estaban escondidas en el bosque y observaban a los chicos, dijeron que ahora nadie podía ayudarlos. Acercándose a la bella, el hombre exigió que el participante le entregara el tótem del elemento tierra, diciendo que algunos nacen débiles y merecen ser perdedores. Al oír a la muchacha decir que esto era exactamente lo que había encontrado, el malhechor ordenó que esa belleza fuera capturada inmediatamente. La demandante comprendió de lo que era capaz y por tanto sabía perfectamente que podía afrontar el reto, y así lo hizo. La niña se detuvo y preguntó en voz baja quién más quería acercarse a ella. Los villanos se pusieron de pie y miraron atentamente a la rubia. En ese momento, un hombre apretó el puño, que inmediatamente se congeló. El hombre gritó que tenía una técnica de roca gigante que la bella debería conocer, y agregó que era poco probable que le gustara. La muchacha estaba preparada para esto, y por lo tanto inmediatamente corrió en dirección a donde estaba el malhechor. El malvado gritó algo sobre su mano, al mismo tiempo que otra mala persona comenzó a dirigirse hacia Kise. Pero el tipo logró aprovechar el truco, y así el enemigo corrió hacia un árbol, sin poder alcanzar su arma. El chico pensó que debía actuar, y comenzó inmediatamente a hacer lo que estaba a su alcance. De pie con una espada, la bella le dijo a su rival que nadie lo ayudaría ahora, pero quería saber cómo la encontraron, e inmediatamente agregó que le cortaría la otra mano al villano. El hombre explicó que habían estado buscando a las bestias mágicas del elemento tierra durante mucho tiempo, y que iban a esperar hasta que se tragaran al niño, y luego iban a esperar hasta que la bestia se relajara y se durmiera. Entonces, la niña quiso saber más sobre el tótem, y escuchó que la única forma de obtenerlo es matar a una bestia del mismo elemento que ella. Luego necesita recolectar 4 tótems de diferentes elementos. Un momento después, nuestro héroe declaró que cada persona solo podría obtener un tótem, por lo que todos intentarían quitarse los tótems a los demás. El hombre estaba enojado, dijo que solo 100 personas podrían quedarse en la isla, pero un rezagado como nuestro héroe definitivamente no podría salir con vida. Agregó que el nivel C es el más bajo, y por lo tanto, el joven solo merece pudrirse en ese bosque y no recibir educación. El joven gritó, no entendía por qué tanto desprecio hacia nivel S, escuchando cómo nuevamente comenzaron a insultarlo. Pero después de un minuto, nuestros héroes oyeron unos pasos, después de lo cual vieron figuras y comenzaron a preguntar quién más estaba en el bosque. Alguien dijo en voz alta que era él, pero no hubo ninguna explicación de lo que quería decir. De repente, Edward apareció entre la multitud y le preguntó al villano si se había olvidado de la misión para su propio beneficio. El hombre pidió clemencia, suplicó que le dieran otra oportunidad, pero en lugar de eso, el rubio declaró fríamente que estaba completamente decepcionado de sus malvados. El joven declaró que utilizaría el elemento agua, por lo que pidió a todos los reunidos que se dispersaran inmediatamente. Después de esto, todos fueron testigos de cómo el villano se convirtió en una escultura de hielo. Al ver esto, Kise intentó decir algo, pero no pudo encontrar las palabras adecuadas.
Pero después de un minuto, se atrevió a preguntar por qué se hacía esto, y escuchó que la tarea de este jugador era recolectar tótems y eliminar los desechos del nivel. Si esta persona fallaba en la tarea, debería ser castigado por ello. El joven se sorprendió y preguntó si realmente se estaba matando a la gente para realizar la prueba, e inmediatamente afirmó que era simplemente ilegal. Sin embargo, en lugar de una respuesta, se escuchó una risa fuerte que parecía no tener fin. De repente, el joven declaró en tono indiferente que la isla solo criaba conquistadores de espíritu fuerte, y, por lo tanto, esa estúpida teoría sobre la justicia podía descartarse. Solo quedarán los mejores, y los subordinados inútiles, incluido nuestro héroe, que también fue considerado basura, no son dignos de vivir. El hombre dijo que en el mundo de los señores espirituales, uno puede usar el poder para intimidar y matar simplemente por su propio capricho. La salvadora Kise, que estaba un poco más lejos de él, bajó la mirada pero no dijo nada. Y el adolescente preguntó cómo pudo pasar eso, que él intentara convertirse en la misma mala persona que los que viven en esa isla. Pero el rubio dijo con voz sarcástica que por mucho que el tipo lo intentara, seguía siendo una hormiga, y por lo tanto, nunca podría convertirse en un maestro espiritual. Al oír esto, el joven no pudo soportarlo y se abalanzó sobre su malintencionado, llamándolo escoria. Parecía que en ese momento nada podría detener al joven, que estaba lleno de determinación y fuerza. Y entonces gritó que si para convertirse en un maestro espiritual tenía que ser fuerte, de sangre fría y cruel, entonces no necesitaba esa educación. El joven dijo en voz baja que si ese era el caso, entonces no debería haber venido. Y entonces vio a una chica que sacó su espada. Los ojos de la morena estaban llenos de rabia, y estaba claro que ella no era el tipo de persona a la que le gustaba bromear cuando tenía un arma en sus manos. El hombre gordo, al darse cuenta de que algo no iba bien, inmediatamente comenzó a decir que la niña no se atrevía a hacer tal cosa. Y aunque Edward le aconsejó a Jie Xiaoxiao que no se convirtiera en una hormiga, ella notó que su mentor dijo que no valía la pena quedarse del lado de las personas malas, porque cuando cae un rayo es muy fácil romperse. Al ver a los jóvenes alejarse a lo lejos, el hombre gordo se indignó porque dejaban ir a los niños tan fácilmente, pero el joven amo estaba seguro de que no saldrían del bosque. Y en ese momento, los profesores estaban viendo todo lo que pasaba, y decían que ni siquiera deberían respirar el mismo aire con este Edward. Es una persona fría y sin corazón. Y mientras algunos hablaban de reglas, Nangong se declaró que en esta isla solo había una regla: el bien y el mal. Mientras caminaba por el bosque, nuestro héroe le preguntó a Jie Xiaoxiao si era cierto que ella lo estaba siguiendo. Asomándose desde detrás de un árbol, la morena hizo una contrapregunta sobre si era cierto que el joven no se esforzaba por convertirse en un maestro espiritual. El joven afirmó que si eso significaba causar daño a otros, entonces realmente no quería ser gobernante, aunque la niña dijo que de lo contrario, Edward lo encontraría o no podría abandonar el bosque. Después de esto, Kise señaló que no iba a abandonar este lugar. Además, no podía ser el maestro de los espíritus, pero no permitiría que personas inocentes fueran asesinadas con impunidad. La bella no entendía lo que el adolescente iba a hacer, pero él le explicó que tenía un secreto: si abandonaba la isla, entonces no podría vivir. Al mismo tiempo no estaba planeando nada en contra de su propia voluntad. Y luego declaró con orgullo que antes de irse definitivamente de aquí, eliminaría las deficiencias que existían aquí. Al escuchar esto, Jie Xiaoxiao dijo que quería ir con ese joven a pesar de que perdería su calificación de estudiante de nivel A, y agregó que había pasado por momentos difíciles aquí. Después de esto, la belleza preguntó el nombre del chico, pero solo después de escuchar su nombre, los chicos notaron los gritos de alguien y decidieron que el sonido provenía de algún lugar del bosque. En ese momento, los hombres gordos se reían de un tipo que estaba llorando. Dijeron que se preguntaban quién vendría a ayudarlo ahora. Sin embargo, a los chicos no les gustó ese tipo de trato, por lo que también comenzaron a reaccionar con brusquedad para protegerse de alguna manera. De repente, comenzaron a volar piedras hacia los villanos. Al darse cuenta de que algo andaba mal, exigieron que el bromista se mostrara inmediatamente. Sonriendo, nuestro héroe decidió hacer un comentario sarcástico, tras lo cual se presentó, viendo cómo sus nuevos amigos pronunciaban con alegría su nombre. Mientras perseguían al tipo, los malvados ni siquiera podían imaginar que estaba acompañado por un participante de rango A, que era competente en la técnica de vinculación. Unos minutos después, los villanos ya estaban colgados de las ramas, quejándose y gimiendo, sin entender por qué habían sido tratados tan mal. Kise dijo que quería enfrentarse a Edward después de escuchar de un amigo que había muchos oponentes además de este hombre, y que todos eran fuertes, por lo que no estaba claro si podrían ganar. En ese momento, se escuchó la voz de Simón detrás de él, diciendo tranquilamente que él también se uniría a los chicos.
Los participantes estaban contentos de ver a este hombre, pero no entendían si tenían suficiente gente para resistir a los malvados. Simón intentó calmar a los chicos diciendo que tenía el poder del Ojo de Horus, que le permitía monitorear cualquier cosa y que sabía una forma de detener la crueldad de Edward y aprobar el examen. Ye Xiaoxiao dio un paso adelante, queriendo saber el plan de su colega, y dijo que lo más importante era el trabajo en equipo. El joven explicó que el trabajo en equipo se basaba en la verdad, pero Edward rompió la verdad con un enfoque grosero e ineficaz, haciendo que los demás estudiantes se sintieran inseguros. Según su suposición, todos decidieron que aquí solo podía quedar el robo, algo que nuestro héroe recordó. Pero esta propuesta puede parecer poco confiable. Pero cuantas más personas estén involucradas en el robo, más fuerte se volverá y podrán revelar el secreto y hacer que más personas se unan a esa pandilla. Al darse cuenta de que tarde o temprano habría enfrentamientos dentro de la propia pandilla, los chicos se alegraron y dijeron que, gracias a un astuto plan, podrían pasar la prueba fácilmente. Los conocidos de nuestro héroe notaron que ya tienen los 3 elementos: viento, tierra y agua. Lo único que falta es el fuego. Y mientras los participantes pensaban que absolutamente tenían que encontrar a Doyao, su nuevo camarada abrió una especie de reloj mágico. El chico explicó que estos eran espías del viento que podrían encontrar y rastrear la información necesaria. Y también podrían encontrar fácilmente a Yao si lo necesitaba. Entendiendo que no se trataba de una persona común y corriente, Simón les dijo a los chicos con una sonrisa que no se preocuparan, que estaba interesado en su información confidencial. Mientras caminaban por el bosque, los participantes discutían su palabra clave personal, pero no pudieron llegar a un consenso porque las propuestas no eran las más interesantes. Cada vez que nuestros héroes se encontraban con malvados en el camino, los colgaban, como lo habían hecho antes, dándose cuenta de que esa era la mejor solución. Pero junto a los estudiantes que defendían el bien, también estaban aquellos que favorecían el mal, representados por Edward, quien planeaba llevar a cabo una purga total. A las 5 de la mañana, Kise dijo que estaba cansado, pero al mismo tiempo notó que Kiduo confirmó la ubicación de la bestia herida, aunque no entendía qué le había sucedido. Sonriendo, Simón dijo que todo había ido bien, y por eso les dijo a los chicos que no se preocuparan, porque definitivamente podrían hacer todo lo que habían planeado. En ese momento, alguien gritó muy fuerte que Xuanhua venía de esa dirección. Mientras montaba en Chashao, nuestro héroe le pidió que ajustara un poco la dirección y se preparara para el salto. Un momento después, el amigo del joven lo arrojó hacia algún lugar, pero el joven gritó fuerte que el solicitante había elegido la dirección equivocada, y por lo tanto, ahora estaba en peligro. Era la guarida de una criatura desconocida que vivía en el bosque, de la que el tipo huyó lo más rápido que pudo. Al darse cuenta de que había llegado el momento de demostrar sus habilidades, el joven decidió utilizar un golpe de agua. Uno de los compañeros del adolescente inmediatamente comenzó a preguntarle a alguien si estaba vivo. En cuanto a nuestro héroe, él cazó, dándose cuenta de que sin ello definitivamente no podría convertirse en un maestro. En un par de minutos, Chise estaba lleno de alegría por haber logrado obtener su primer tótem elemental de agua, lo que era un gran logro considerando la complejidad de la situación. Al amanecer, el tipo presumió ante todos de lo que había hecho. Simon, por su parte, comprendió que las habilidades de nuestro héroe fluctuaban con bastante fuerza, pero la razón no era el deseo de ocultarlas, sino la incapacidad de controlarlas. En ese momento, el joven deleitó a todos los reunidos al decir que había logrado encontrar un rastro del psiónico elemental de fuego. Al acercarse al enorme cráter, los participantes no entendieron de dónde provenía, asumiendo que algún tipo de cohete podría haberlo golpeado. Pero Ye Xiaoxiao notó que todavía había un rastro de la batalla en el interior. La escena todavía parecía cálida. Si juzgaba correctamente, la batalla tuvo lugar hace aproximadamente 1 hora. La niña estaba segura de que el extraño vio algo debajo y decidió que ese algo era el elemento fuego. La persona desconocida dijo que este fuego tenía una fuerza y un poder increíbles. Estas son las puertas al mundo exterior, y fueron forzadas a abrirse. Volviendo al presente, Simón explicó que este cráter fue creado por el poder de una persona, pero no estaba claro quién era. Pero el estudiante no entendió que este extraño había iniciado un fuego celestial. No luchó con nadie, y luego desapareció en el fuego. Aunque Ki se no entendió qué sucedió con los rastros de la batalla en este lugar. Una chica que estaba cerca notó que, en otras palabras, además de este hombre, también había otros que vinieron aquí y pelearon. Pero el joven afirmó que escuchó la voz de Sao Yao, a quien habían estado buscando todo este tiempo. Los muchachos oyeron la voz que venía de adelante y advirtieron a su compañero que tuviera cuidado, añadiendo que había trampas por todas partes. Pero un momento después, los solicitantes se encontraron atrapados y se enojaron porque, en primer lugar,
la belleza les advirtió sobre esto tan tarde? Y, en segundo lugar, no entendían por qué había tantas trampas en este lugar. Sin embargo, la atención de todos los reunidos se centró inmediatamente en el cansado Dojao, que estaba frente a ellos. Pero todo no fue tan sencillo, pues junto a este joven se encontraba Edward, quien dijo que se reencontraron. Además, logró ver a Simon. Mirando a los chicos, el villano dijo con enojo en su voz que ahora era el momento de tomar una decisión. Y luego añadió que uno puede encerrarse en un bosque oscuro con las hormigas o someterse a él. Cada uno debe hacer su propia elección. Al escuchar a la belleza decir que no había otra opción, Edward dijo que lo sentía mucho, admiraba las habilidades de Ye Xiaoxiao, pero debido a su comportamiento impulsivo, se quedó sin paciencia. La muchacha estaba enojada por toda esta situación, y dijo que su espada hablaría mejor por ella. Al mismo tiempo, nuestro héroe escuchó que su camarada sugirió tratar de desatar las cuerdas, y en el momento en que Edward se giró hacia Simon, escuchó a alguien gritar fuerte. Era Sise, quien logró escapar de la trampa. El enemigo no esperaba que la situación resultara así, aunque llamó tonto al joven. El chico comprendió que no todo era tan sencillo. A pesar de ello, no iba a darse por vencido, dándose cuenta que ahora solo necesitaba actuar. Al mirar a nuestro héroe, Edward se enojó, dándose cuenta de que no le gustaba la situación, que se había salido de control. Al adolescente no le gustó este hombre, por lo que respondió bruscamente, declarando que la próxima vez recibiría algo más que un simple puñetazo en la cara. En ese momento, los malvados dijeron que ahora era el momento de matar a los rivales, aunque Sise inmediatamente gritó que no había necesidad de matarse entre sí, porque Edward era un estafador. Pero parecía que los malvados no iban a escuchar esto, creyendo que todo esto era una tontería común y corriente. De repente, el joven le preguntó a su amigo, Dojao, ¿por qué estaba parado en silencio y sin responder? El tipo intentó decir algo, pero no pudo hacerlo, sobre todo porque esta vez algún villano le gritó a nuestro héroe que ahora su cabeza le pertenecía. Uno de los oponentes ya se había dirigido hacia la dirección donde estaba el adolescente, pero fue detenido por Ye Xiaoxiao, quien logró interceptar al hombre. Al darse cuenta de que el extraño estaba lo más cerca posible, la belleza pensó para sí misma que su chi era extremadamente fuerte. Empujándola, el hombre corrió hacia otro lugar, aunque la niña no iba a rendirse tan fácilmente. En ese momento, Edward habló, volviéndose hacia Xiaoben Wutsang, quien dijo que el hombre podía lidiar con esta belleza. Y luego el villano explicó que este tipo es uno de los mejores maestros del elemento tierra, y por lo tanto, estará interesado en ver si la chica puede salir con vida de esta pelea. Nuestra heroína conocía bien a este hombre. Además, no creía que él pudiera pasarse al lado de un asesino como Edward, lo que se lo dijo directamente. Mientras se dirigía hacia el enemigo, Ye Xiaoxiao gritó que si él hubiera tomado su decisión, ella no lo perdonaría. Mientras atacaba, la belleza reflexionó sobre el hecho de que el cuerpo del hombre era duro como una piedra, por lo que la respiración debía concentrarse en su estómago. El joven, mirando a su rival, dijo que ella tenía buenas habilidades, pero Ye Xiaoxiao estaba molesta porque el villano había descubierto su plan. Al responder la pregunta de la niña sobre por qué Xiaoben Wutsanu tomó esa decisión, señaló con calma que cada uno tiene sus propios objetivos. Y entonces comenzó una batalla, durante la cual el solicitante intentó decir que la gente buena no serviría a nadie. Al darse cuenta de que necesitaba actuar, la belleza inmediatamente comenzó a invocar el poder de la tierra para que la ayudara, pero se sorprendió al darse cuenta de que no estaba funcionando como ella necesitaba. A su vez, el hombre explicó que él y Edward siempre logran lo que quieren, y que él personalmente le dio una oportunidad a su amigo. De pie a un lado y mirando a sus oponentes, Simon se dio cuenta de que Xiaoben Wukanu era un oponente bastante fuerte. Y ya dijo que su colega tiene sangre noble y habilidades sobresalientes, pero si no va a ser su compañero, entonces esa es una persona inútil. Simon respondió con calma que se sentía muy halagado de haber logrado atraer la atención del heredero de la familia Rose, sin darse cuenta de que en ese momento uno de los oponentes agarró a nuestro héroe. El hombre afirmó que su lengua era mucho más fuerte que un cable de acero, y por lo tanto la escoria no tenía mucho tiempo de vida. Pero un momento después, sucedió algo indescriptible, porque sí se encontró la fuerza en sí mismo y luchó contra su agresor. El chico dijo que no esperaba el ataque sorpresa, pero menos aún la corriente de fuego que apareció justo frente a él. El joven, sentado en el suelo, observó cómo el fuego se propagaba rápidamente entre los árboles y arbustos, sin entender qué esperar a continuación, porque frente a él estaba Dojao, pidiendo perdón. El joven estaba enojado porque su amigo también había sido reclutado por los villanos, pero dijo que quería estar vivo, quería convertirse en un maestro espiritual, y, por lo tanto, tenía que tomar medidas,